Al comenzar la escena, vemos a un príncipe entrando en la zona de la iglesia sagrada, mientras los dioses llaman a la doncella sagrada, diciéndole que ha recibido a todos en el reino. Pero antes de que pudiera explicar nada sobre lo que ocurre, él ordenó a los soldados que se la llevaran. La dama parecía aterrada, como si nunca hubiera esperado que tales cosas sucedieran. Desde que llegó a la iglesia hace unos días, una dama llegó con su hijo, gritando continuamente pidiendo ayuda, ya que el médico declaró que la enfermedad era incurable. La dama se acercó a ella y se presentó como Santa Lina del Reino de Australia, luciendo hermosa, asegurándole que la enfermedad del niño se curaría. Empezó a rezar y surgió una luz, como si fuera la bendición de Dios. Y la fiebre del niño ya había desaparecido y se sentía bien. Fue una gran bondad de la santa, y la dama también se mostró impresionada. Todos en la iglesia empezaron a alabar a la santa, ya que había hecho esto muchas veces y había salvado innumerables vidas. Las bendiciones fueron otorgadas a todos en la iglesia, y como había una oportunidad para la siguiente persona, Lina la pidió. Sin embargo, se sorprendió al ver una presencia inesperada. Era Lina, quien vino a verla, pero se presentó como Rina. Inmediatamente, acortó la distancia entre ambas y luego la marcó en su atuendo, llamándola por su propio nombre y confirmando que no había cometido ningún error para ser descubierta por los demás. Al volver Baxter a un recuerdo de hace 5 años, la hermana gemela de Wina le estaba informando a Rina que había conseguido el puesto de santa. Ria estaba muy impresionada y feliz por el logro de su hermana, llamándola elegida. Wina estaba feliz, ya que un honor así se le había dado a una de las niñas en siglos. Sin embargo, no estaba tan contenta porque tenía que rezar en la capilla todos los días según las normas. Lina no estaba dispuesta a hacerlo a cualquier precio y le pidió a su hermana gemela que actuara en su lugar, ya que podía cubrirlo con sus estudios de magia. Rina estaba aterrada, ya que creía que no había ninguna similitud entre los dos trabajos. Sin embargo, Lina se mostró bastante terca en su decisión de cambiar de lugar con ella. Mientras jugaba con su cabello, se le informó que la magia es una tarea bastante difícil de lograr, y parecía que Lana no estaba dispuesta a escuchar ninguna explicación. Le advirtió que si Rina no podía hacerlo, podría haber una posibilidad de que tuviera que enfrentarse a las consecuencias de su padre y su madre. Algo malo debió haberle pasado a Rina, así que simplemente aceptó sin hacer más preguntas. Ella, incluso temblando, aceptó estudiar mucha magia y tomar el lugar de la santa a partir de entonces. Volviendo al presente, Ria no prestaba atención a ninguna palabra, mientras que Lina estaba contenta de que la santa tuviera una buena reputación en la capital. Pronto, Lina se dio cuenta de que tenía que ir a una fiesta. Antes de que pudiera irse, el príncipe de la nación llegó al lugar pidiendo a la santa, mientras Lina se sentía muy atraída por él. Ambos intercambiaron sus deseos, y mientras Lena intentaba alcanzar al príncipe, él se fue y fue directamente con su hermana. Mientras elogiaba su trabajo y apreciaba sus esfuerzos, él le dio las gracias de una manera bastante majestuosa. Fue un gesto amable. Sin embargo, la doncella no le prestó más atención y no se mostró nerviosa. De alguna manera, Lina no había vivido esa interacción antes, así que interrumpió la conversación, pidiendo ir a la fiesta para estar al lado del príncipe. El príncipe se disculpó, diciendo que tenía que trabajar, pero que había reservado tiempo para conocer a la doncella, así que le deseó un buen día y se fue. Lynette estaba celosa y no se sentía bien porque su hermana recibía toda la atención mientras a ella la ignoraban como si no tuviera valor. Por la noche, después de todo el trabajo en la capilla, Rina regresó a casa e intentó respirar del trabajo del día sin parar. En ese momento, alguien llegó a la ventana y la dama lo identificó como Ram. Ambos se desearon un buen día. Rina sabía que el chico había estado en la biblioteca investigando todo el día, ya que estaba cansado. Reveló que la gran nación de dragones había perdido todo debido a los humanos, pero que aún quedaba mucho por explorar. Otra cosa era que los supervivientes estaban intentando reconstruir la nación. Al darse cuenta de que estaba revelando más de lo esperado, lo llamó un simple rumor que circulaba por la nación. Aunque la dama estaba sorprendida, no era el momento de pensar en los problemas. Alguien al fondo notó el ruido y estaba a punto de correr hacia ellos, así que instantáneamente decidieron huir antes de ser atrapados. Después de correr un rato, pasaron por la prisión, y era un lugar seguro para ellos. Rina jadeaba por la carrera continua. Y cuando recuperó el aliento, preguntó qué había hecho en la prisión para abrir la abertura en la pared. Parecía bastante sospechoso, así que Luke le dio una aclaración diciendo que no tenía intención de engañarla. Estaba a punto de revelar su verdadera forma y confirmar si ella lo seguiría queriendo incluso después de eso. De la nada, empezó a cambiar de apariencia, y la primera ala surgió de su espalda, dejándola totalmente sorprendida. En cuestión de segundos, se transformó en un gran dragón de un humano normal, revelando que era Lud Dragonica, el príncipe del antiguo reino de los dragones.
Rina, como una chica tonta, confirmó que él no era humano inicialmente. Lut reveló que era mitad humano y mitad dragón, y que ocultaba su identidad, pensando que ella podría tenerle miedo y abandonarlo. El chico se disculpó inocentemente en su forma de dragón, bajando la cabeza. Como Rina sintió que la disculpa era sincera, sonrió un poco y le dijo lo contenta que estaba de ver un dragón en la vida real y que él sería igual que antes para ella. Esa dama era demasiado madura, ya que sabía que la supervivencia a veces necesita mentiras. Luke sintió una especie de culpa en sus palabras porque ella misma había sobrevivido después de mentirle a todos sobre su identidad como santa. La dama siempre había sentido soledad y problemas antes de conocer al chico, y él la salvó de muchos problemas. Rina llevaba una sonrisa brillante en el momento en que elogiaba al chico por su presencia. Él volvió a su forma humanoide y le dio las gracias. Fue una escena preciosa y un buen momento entre ambos. Lut entonces comenzó a contar la historia de Dragónica y su existencia hace 100 años. Ese lugar era antes la capital. Sin embargo, su población había disminuido desde entonces. Desde el momento en que el poder de su madre disminuyó, se hizo difícil para todos sobrevivir. Y cuando su madre perdió la vida, todos abandonaron el palacio, dejando solo a ellos. Lo estaba tan abrumado por su dolor que incluso el recuerdo venía a su cabeza, donde su madre le pedía que hiciera sobrevivir a ese reino, mostrando el valor del reino a sus ojos. En realidad, el chico se sentía patético por sus poderes, así que quería reconstruir Dragónica. Lo único que podía ayudar a lograrlo a sus ojos era el poder y la presencia de Rina. Rina se sorprendió por esa declaración, ya que no creía ser una genio de la magia que curaría a la gente incluso con la falsa identidad de santa. El chico se arrodilló y le pidió ayuda a través de su fuerza. Apretó los dientes, ya que no quería perder su única esperanza. En el momento en que Rina lo sintió, aceptó ayudarlo de cualquier manera que pudiera, ya que Luke era un amigo en apuros y ella no podía simplemente irse sin resolver el problema. Ambos sonreían, de acuerdo en que iban a ser el apoyo del otro. Se dieron la mano de forma romántica con gran ánimo para trabajar de la mejor manera. Lu estaba decidido a crear un lugar seguro para ella donde ambos pudieran sobrevivir y pasar sus vidas. Después de completar el apretón de manos, decidieron ponerse a trabajar. Primero, iban a visitar Dragónica. Y para eso, Luke volvió a su forma de dragón y le pidió a Rina que subiera para el viaje. Rina siguió la orden y decidió sujetarse a él, ya que era la primera vez que usaba la ruta aérea para viajar una distancia. Lu despegó inmediatamente, y mientras estaban en el aire, Rina decidió cerrar los ojos para no asustarse. Sin embargo, en cuanto apareció una hermosa vista, abrió los ojos y se deleitó al ver la hermosa naturaleza desde arriba. El agua azul bajo la luz de la luna se veía increíble, incluso las estrellas brillaban en su reflejo. Lu decidió mostrarle algunas de las mejores cosas del día también. Pero justo entonces, Rina vio el castillo y le pareció un poco incómodo dejar todo atrás, un lugar donde vivió su infancia. Sin embargo, en realidad, no era el momento de pensar en esas cosas, así que decidió tomar sus propias decisiones y vivir su vida según su propia voluntad. Por la mañana, cuando el sol estaba a punto de salir, todavía estaban en camino. Mientras hablaban, Rina reveló que sabía que Dragónica solía ser el país más grande gobernado por dragones y luego perdió una batalla contra los humanos hace 100 años. Aunque Lut era el príncipe de esa ciudad, no estaba en posición de llamarse a sí mismo con esa identidad. En realidad, solo había 3 dragones viviendo en ese lugar, y el país ya no era un reino apropiado. Rina no estaba segura de lo que estaba escuchando, pero antes de que pudiera explicar más, llegaron al lugar según Lut. Sin embargo, era solo el medio de un bosque y un lago, nada suficiente para sostener un reino. Lut rió un poco, y cuando Rina usó magia para ver, se enteró de que era solo una ilusión. Ambos se sumergieron en el lago a una velocidad intensa, y tan pronto como entraron, Rina sintió una pequeña molestia en el agua. Sin embargo, se sintió bien después de un rato. Al instante siguiente, cuando abrió los ojos, quedó totalmente atónita por lo que tenía debajo. Era un reino entero con muchas casas, y era una hermosa vista. En medio del reino, había un gran árbol alto sin hojas. Cuando aterrizaron, Luke volvió a su forma humanoide y veía la expresión de su dama cambiando a cada momento sobre la existencia de una ciudad tan grande bajo el agua. Fueron recibidos en el palacio por un anciano, completamente vestido como una especie de administrador. Preguntó por la dama que estaba detrás, y al saber que era Rina, de quien Lu le había hablado, el anciano se presentó como Rodio. Ambos se desearon lo mejor. En realidad, Rodio era el único dragón auténtico desde la época de la madre de Lut y actuaba como mayordomo de la casa. Rodio estaba confundido por su presencia allí y por no haber vuelto a la ciudad.
Para dejar las cosas claras, le contaron toda la historia de cómo las cosas habían cambiado mucho en los últimos días. Rodio también pudo comprender lo difícil que debió ser para ella cambiar de lugar con su hermana y usar magia en lugar de ser una santa caballero. Por otro lado, también le impresionó que una persona con tanta capacidad se uniera a ellos para ayudar y revivir su nación. El hombre la llamaba la maga más grande e invisible del mundo, y ella se sonrojaba una y otra vez con ese cumplido. Lut actuó con total normalidad, pero la dama se sentía un poco tímida. Luego le aseguró al anciano que trabajaría con todas sus capacidades, y Rodio le sonrió por su inocencia. En resumen, ella preguntó qué tipo de ayuda se requería de ella, y Lut dirigió su atención al gran árbol en el centro del país, diciendo que era el árbol del mundo, el árbol de los comienzos. Su tamaño aclaraba su nombre. Ese era el mismo árbol del que los humanos solían oír hablar en los cuentos de hadas. Rodio continuó la historia y contó que una vez tuvo muchísimas hojas. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando la madre de Lut falleció. Lut entonces le dijo que quería que ella reviviera el gran árbol del mundo con su magia, para que las cosas pudieran cambiar. Era una petición abrumadora para una humana como Rina, así que se sorprendió. Pero para aclarar, Lut estaba dispuesto a explicar más. Alguien que estaba arriba escuchó la conversación. Antes de seguir, Lut preguntó por Suriela, y cuando el ángulo de la cámara cambió, se vio a la dama de pie en la azotea, con una brillante sonrisa, reconocible como Suriela. Suriela saltó del acantilado y dio varias vueltas en el aire para correr hacia Lut y abrazarlo mientras lo llamaba hermano. En realidad, ella era la hermana del príncipe del reino dragón y estaba feliz de ver a su hermano de vuelta en la ciudad. Sarajeya entonces notó otra presencia, y con mala actitud, cuestionó la presencia de una humana en sus tierras. Lut presentó amablemente a Rina y le dijo que iba a ser quien ayudara en la restauración del país. A Sariela no le gustó esa declaración, y cuando Rina intentó saludarla, ella rechazó su saludo. Sariela no estaba a favor de que los humanos ayudaran a los dragones, y creía que su hermano estaba siendo engañado por esa dama. Sariela alejó a su hermano de ella y no estaba dispuesta a aceptar ningún tipo de ayuda, ni siquiera de la mejor maga del mundo. Con una voz más brusca, le pidió que abandonara la tierra en ese instante. Hermano y hermana estaban conversando para llegar a una conclusión, y Rina se sentía totalmente excluida. Así que interrumpió en medio de la conversación para asegurarle a la chica que intentaría ayudar a ella y a la nación en todo lo que pudiera. Mientras Ariel escuchaba esto, Rina añadió que no solo quería ayudar, sino que también lo hacía por Lut, quien significaba mucho para ella. Esas palabras llamaron la atención de Sariela, ya que le daban una sensación de afecto. Y en el momento en que lo sintió, Rina confirmó que esa era la razón por la que quería ayudar al reino dragón a ponerse en pie. Rina incluso intentó consolarla tomando las manos de Suriela. Sin embargo, ella no lo aceptó, y después de retirar sus manos, le pidió en voz alta que no actuara con tanta familiaridad. Rina se sintió un poco decepcionada, así que Lut intentó defenderla. Esa mala educación hacia la invitada no fue aceptada por el hermano mayor, y aclaró una vez más que ella era la mejor maga de todos los tiempos y que ayudaría a reconstruir la ciudad. Sariela no estaba de acuerdo, y creía que, como era su país, no necesitaban ayuda de simples humanos. Una vez más, gritó que nunca iba a aceptar a una humana tan ridícula. Parecía que Rina estaba creando una barrera entre una familia, así que aclaró de nuevo que Lut la había ayudado en su momento de necesidad y se había mantenido a su lado cuando lo necesitaba. Y como quería devolverle el favor, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para sacarlo de cualquier problema. Además, quería el reconocimiento de su familia también. Y con esas palabras, lo decía todo en un sentido verdadero. Saraya entendió la petición, pero pidió una prueba antes de aceptar a una humana en su mundo. Estaba furiosa, y mientras cambiaba su apariencia a un dragón, le dijo que probara su valía luchando contra ella con sus poderes mágicos. Pronto, cambió su apariencia a un dragón rosa y lindo, y Rina la seguía mirando continuamente. No se movía ni un ápice, y para ser ella, parecía que estaba aterrorizada. Sin embargo, Rina estaba simplemente encantada con la ternura del dragón, y esa reacción dejó a Seriella aturdida y sonrojada. Rina se disculpó por no resistirse al color rosa, y como dama, Sariela disfrutó de sus cumplidos. Sin embargo, Sariela no se conmovió, ya que conocía su verdadero objetivo, así que inmediatamente le pidió que se preparara para la batalla. A Lut no le gustó nada, así que interrumpió, pidiéndole a su hermana que detuviera ese acto infantil de inmediato. Sariela no le hizo caso, y como Rina también estaba harta, detuvo a Lut y le dijo que estaba bien. Con una brillante sonrisa en su rostro, aceptó la batalla, ya que todo lo que quería era que la familia de Lut la aceptara.
Rodio se conmovió por el acto de Rina, y como Lut no pudo detenerlas, decidió quedarse atrás. Serella, impaciente como siempre, lanzó un potente aliento de fuego, apuntando directamente a Rina, lanzando el ataque. Fue un ataque poderoso de un dragón lindo, pero Rina ya estaba preparada, y usó magia de agua para crear una pantalla de agua y defenderse de ese poderoso aliento de dragón. Los chicos se quedaron atónitos al ver que había logrado defenderse con simple magia de agua. Por otro lado, la linda dragona estaba bastante enfadada porque su ataque había sido desviado tan fácilmente. Intentó atacarla con golpes continuos, pero Rina usó magia de viento para esquivarlos todos a gran velocidad. Cada ataque fue preciso, pero Rina no dejaba ni un pequeño espacio para que ella pudiera asestar un ataque preciso. Continuamente lo esquivaba como si nada, usando su magia de viento. Era una batalla para contemplar, pero Sariela no estaba nada contenta con que Rina esquivara todos los ataques y no contraatacara. En realidad, Rina no quería perder ni ganar. Ella quería reconocimiento. Sin embargo, Sariela no estaba dispuesta a aceptarla ni a reconocerla por su hermano. Mientras recordaba esas palabras, recordó lo extraño que solía ser cuando entraba en la habitación de su hermano, donde él trabajaba continuamente en sus investigaciones. Él quería hacer algo por el país cada vez, recordando lo que su madre le había dicho. El día anterior, cuando iba a visitar el mundo humano, Suriela fue a hablar con su hermano. Como esta vez iba a tardar un poco más, Lut se disculpó por hacerla preocupar especialmente esta vez. Suriela se conmovió por el dolor de su hermano, así que sonrió y aceptó ser una buena hermana mientras él no estaba en casa. Estaba dispuesta a darlo todo para ayudar junto a su hermano a revivir el país, y esas declaraciones conmovieron a Lut. Incluso le acarició la cabeza para mostrar respeto y motivación. En ese mismo instante, Sariela estaba recordando todo poco a poco y creía que podían revivir el país por sí mismos sin la ayuda de los humanos. Así que lanzó un aliento de dragón una vez más al aire, y esta vez fue mucho más grande que los anteriores. Lut lo reconoció, y antes de que pudiera detenerla de lanzar el ataque, la pequeña no prestó atención y lo dirigió directamente a Rina con la intención de matarla. Al principio, parecía que Rina no podía moverse y esquivar el ataque, y fue alcanzada de inmediato. La intensidad del ataque fue tan alta que Suriela volvió a su forma normal, feliz de haber logrado ganar la batalla de alguna manera. Su voz temblaba, y también sus piernas. Sintiendo la debilidad, cayó al suelo. Su hermano parecía bastante preocupado por su estado actual. Cuando el humo se disipó, Suriela no podía creer lo que veía en sus ojos, ya que no había nadie de pie en la línea de ataque. Sin embargo, Rina seguía en pie. Parecía que había desviado el ataque con la mano desnuda. Sariela se apresuró y trató de continuar la batalla. Sin embargo, su hermano la detuvo al instante. En ese enfado, la dama no era consciente de lo que ocurría detrás de ella, ya que una roca estaba a punto de caer sobre ella, mientras estaba totalmente desprotegida. De la batalla anterior, ya había perdido todas sus fuerzas y ni siquiera podía mover las piernas para esquivar el ataque. Serena acudió a su rescate usando magia de viento para desviar el ataque y crear un escudo delante de las rocas para que ninguna de ellas pudiera resultar herida. Sariela lo estaba viendo todo, y parecía que la dama había actuado como salvadora. En el momento en que se giró para preguntar si estaba bien, Serella todavía tenía la pregunta en su cabeza de por qué Rina había interrumpido y la había salvado incluso después de que ella fuera la que pidió la batalla. Volvió a un recuerdo en sus sueños donde su hermano y ella estaban escuchando la conversación de su madre cuando todos abandonaban el país, y lo único que quedaba era la gente del castillo. Su madre no se sentía bien, pero en el momento en que se dio cuenta de que sus hijos estaban presentes, inmediatamente se disculpó y actuó con fuerza. Su madre estaba abrumada y abrazó a ambos, haciendo cosquillas y reduciendo la intensidad del ambiente, aclarando que no necesitaba nada, ya que la presencia de ambos lo era todo para ella de aquí hasta el final. Todo lo que quería era que ambos sonrieran y no se preocuparan. Sariela volvió en sí, y mientras Rina la cuidaba, sintió un atisbo de su madre. Mientras apoyaba la cabeza en el regazo de la dama, se sentía un poco mejor y le preguntó cómo había sucedido eso. Lut explicó que fue Rina quien la ayudó con su magia curativa. Luego, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que la dama había causado bastantes daños al país al destruir grandes casas con su magia en una simple batalla. Sariel se disculpó por su acto y dijo que no había nadie en la ciudad. Sin embargo, para salvarla de la ira de su hermano, Rina se acercó y lanzó magia de retroceso en el tiempo para volver a colocar todos los fragmentos de roca en la estructura del edificio como si fueran nuevos. A Sariela y los demás les impresionó mucho esa magia, así que Lut le pidió a su hermana que aceptara que la dama ante ellos sabía mucho más sobre su mundo de dragones y debía ser aceptada con toda decisión.
Tras un rato, el conjuro mágico finalmente se completó, y aunque no fue perfecto, Rodio estaba feliz por la ayuda, ya que las cosas no habían mejorado mucho después de la batalla, pero la limpieza iba bien. Sariela estaba a punto de hablar en mitad de la conversación. Sin embargo, Rina la interrumpió y luego se disculpó por hablar en voz alta, dejando a la dama sorprendida. En realidad, Rina se dio cuenta de cuánto quería Sariela a su hermano, y todo esto estaba pasando por su naturaleza cariñosa. Aunque aceptar ayuda de una forastera era sorprendente, la convenció de que actuaría a favor del país y haría todo lo posible por apoyar a su gente y a la familia real, porque quería que volvieran a sonreír y a vivir sus vidas con normalidad. En los ojos de esa dama, Suriel veía el reflejo de su madre. En el momento en que les pidió a ambos que sonrieran y, tras una pausa, actuó con firmeza para declarar que, dado que todos insistían, iba a aceptar la ayuda de Rina. Rina estaba muy contenta con su integración y le agradeció la aceptación. Sariela, un poco tímida, dijo que no todo estaba aceptado, especialmente que ella fuera la menovia de su hermano, algo que no estaba en la lista. Ambos se sonrojaron al ser llamados pareja por primera vez, y al mirarse, discutieron que no había nada de eso. Rodio estaba disfrutando de este mozum infantil después de mucho tiempo y sonreía. Según las intenciones de Rina y Lut, estaba bastante claro que a ninguno de los dos le importaba acabar juntos en la historia. Finalmente, todos visitaron las raíces del gran árbol del mundo, y Rina usó inmediatamente su malla de recuperación de plantas para arreglar el árbol. Lo intentó con todas sus fuerzas, pero nada funcionaba. Como la magia curativa no funcionaba, le pidió al chico que contara la historia completa sobre la reconstrucción del árbol. Rodio la interrumpió y explicó que este lugar era una región de supervivencia para los semihumanos. Los semihumanos eran una especie de razas no humanas, refiriéndose a razas como elfos, enanos y hombres bestia, en lugar de dragones y humanos. Cada raza tenía sus propias características. Los elfos eran buenos con la magia, los enanos eran fuertes y hábiles artesanos. En realidad, los humanos necesitan oxígeno para sobrevivir. Sin embargo, para esos semihumanos, la mana es imprescindible. La mana es la fuente de la magia. Los dragones también la necesitaban, pero no era necesaria para los humanos. El mundo que veían en ese momento contenía un tercio de la mana del mundo, y esa era la razón por la que los semi-humanos que vivían en esa ciudad la abandonaron después de que empezara a perder sus hojas. En resumen, solo el renacimiento del árbol podría permitirles comenzar una nueva civilización en la ciudad, y esa era la forma de reconstruirla. Aún así, hasta entonces, se desconocía la verdadera razón de la pérdida de sus capacidades, pero las cosas empezaron a cambiar cuando la reina del país falleció. Rina sabía que para resolver el problema tenía que llegar al fondo de la razón de tales acontecimientos, y por eso decidió usar el hechizo de lectura mental para descubrir algo. Una vez más, fue al árbol del mundo y usó su malla para extraer la información. En el momento en que lanzó el hechizo, perdió el control de su cuerpo y cayó al suelo, causando preocupación entre los presentes. Al instante, cuando abrió los ojos, estaba en un lugar completamente blanco, y alguien la llamaba desde atrás, complacido por su presencia en el lugar. Era la reina Aristera, también madre de Lut y Sariela. Rina estaba aterrorizada, era como ver un fantasma, ver a alguien que había muerto. Aristera aclaró que solía vivir en el árbol del mundo, ya que su conciencia seguía viva allí, como un espíritu. Aristera le enviaba mana continuamente para poder sobrevivir allí, y como el árbol del mundo ya había vivido mucho más allá de su tiempo, tenía que hacerlo. Aún así, no serviría de nada porque Lady Aristera ya había perdido todas sus fuerzas. Aunque quería ayudar en aquel entonces, no era suficiente y al final abandonó el país y a sus hijos para que encontraran una solución por sí mismos para la recuperación de la nación. Después de mucho tiempo, hubo una especie de chispa en los ojos de la reina y se acercó a la dama, alabó su talento mágico y le agradeció que le prestara su fuerza para salvar al país. Rina se sentía un poco patética por no haber hecho nada y no haber podido revivir el árbol del mundo. Sin embargo, la reina tenía una perspectiva diferente, ya que creía que Rina podría hacerlo, no en ese momento, pero que podría haber otra oportunidad. Rina intentó comprender que la dama quería decir que necesitaban restaurarlo antes de que muriera. Sin embargo, como espíritu, la reina no podía revelar más información. Y como ya era hora de irse, dejó a Rina en mitad de sus pensamientos con una sonrisa radiante, creyendo que la dama era talentosa y que realmente podría ayudar en la restauración mientras cuidaba de sus dos hijos, guiándolos para que eligieran el camino correcto. La dama los observaba continuamente a través del árbol del mundo, y esa fue la última conversación entre ella y la reina. Al instante, cuando Rina abrió los ojos, estaba en la cama, y Lut estaba preocupado por su salud.
En el momento en que recobró el sentido y se despertó, inmediatamente lo abrazó, contenta de estar bien. Rina se sonrojó. Pero cuando intentó abrazarlo, alguien interrumpió su momento romántico, Sariela. Ambos se sonrojaron un poco y se separaron, entablando una conversación, actuando con normalidad para que nadie se preocupara. Su ubicación actual era la mansión cerca de las raíces, e incluso el niño estaba muy preocupado por Rina cuando se desmayó. Rina continuó explicando que había conocido a su madre dentro del árbol del mundo, y ambos quedaron atónitos. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, les contó toda la historia de lo sucedido y lo que le habían contado, y ambos hijos se emocionaron al saber que su madre seguía haciendo todo lo posible para salvar el árbol del mundo, habiendo dado todo por el reino. Rodio ya conocía el carácter de la dama, e incluso Rina, recién llegada, estaba impresionada por esa determinación hacia el reino. Rina también encontró una forma de revivir el árbol del mundo, y les dijo que si la marchitez del árbol se debía a su ciclo vital, siempre podrían usar magia para revertir el tiempo y devolver el árbol del mundo a su estado saludable. El mismo hechizo que había revertido la ciudad podría ser usado. Incluso Lut estaba listo, porque de esa manera podrían encontrar una solución alternativa hasta que se restaurara su ciclo vital. Rodio sabía que para hacerlo se necesitaría una cantidad masiva de poder mágico, y esa era la parte difícil de la que debían ocuparse. Lut inmediatamente recordó algo y fue a traer unos documentos a la dama, que podrían ser de ayuda. Y esos eran los trabajos de investigación de su padre, quien siendo mago, siempre había investigado sobre la mana y el árbol del mundo. Los documentos trataban sobre un cristal mágico desarrollado para almacenar la magia de múltiples personas, y las cosas parecían mejorar para todos, ya que su padre fue quien inició la búsqueda de una forma de reemplazar el árbol del mundo. Todos sabían que los dragones tienen una enorme cantidad de poder mágico. En caso de que lo almacenaran dentro del cristal, esa podría ser una forma de recuperar el ciclo vital del árbol del mundo. Rina conmovió la determinación de su padre, que incluso documentó cada paso de cómo hacerlo. Y así, Rodio les contó que el hombre también había dado todo por el reino. Se había dedicado al país y a la mana. Sin embargo, sufrió el mismo destino que su madre tras enfermar y dejar este mundo. Lut creía que todo estaba conectado, desde que su madre diera la información, los trabajos de investigación de su padre y la presencia de Rina, ya que todo apuntaba a que seguramente podrían revivir el árbol del mundo con la ayuda de todo ello. Todos estaban motivados y decidieron empezar con los materiales inmediatamente. Mientras la escena volvía a la capital real, en la capilla, la verdadera santa doncella estaba tratando a todos. Cuando llegó el primer candidato, ella usó su poder curativo y lo revivió a su salud normal. La enfermedad desapareció, y recibió muchos agradecimientos del receptor, sintiendo que aunque la ayuda provenía del poder del Señor, no era una molestia. Recibir elogios era algo bueno. El príncipe fue a visitar a la dama, y ella se alegró de su presencia. Todo iba bien ese día, y cuando el príncipe se conmovió, le agradeció su gran trabajo y su continua ayuda para revivir la ciudad. Mientras hablaban, alguien llamó a la santa doncella desde atrás, pidiendo ayuda porque había muchos candidatos esperando tratamiento. El príncipe se dio cuenta de que había interrumpido su trabajo, así que decidió irse. A la dama no le gustó nada, quería pasar más tiempo con él, pidiendo más atención. Wina notó que el número de personas aumentaba continuamente en el lugar y que podría haber algo mal. De vuelta en el mundo dragón, Lut escribió todos los componentes necesarios para la preparación del cristal mágico, que incluían 4 tipos de minerales naturales, las alas de un escarabajo mágico, agua bendita pura y 7 anillos celestiales. Por primera vez, decidieron visitar la zona, y el escarabajo también podía ser capturado en el bosque mágico. Todos decidieron ayudar, y pronto llegaron al lugar donde recolectar los minerales era la tarea más fácil, ya que podían usar un abanico, y luego la magia de Rina podía purificarlos, y cada mineral podía almacenarse perfectamente. Era deber de Sariela ayudar a capturar el escarabajo. Sin embargo, estaba muy aterrorizada y a punto de llorar cuando un insecto voló a su lado. Rodio asumió el trabajo y lo completó al instante. Al llegar a casa, Sariela aclaró que simplemente no le gustaban los insectos y que habían terminado de preparar todo. Sin embargo, para obtener los otros 2 productos, necesitaban visitar la capital real. Sariela insistió en ir a la ciudad, ya que en ningún caso estaba dispuesta a dejar a su hermano solo con la humana que le estaba mintiendo. Los 3 decidieron ir, y la ciudad quedó en manos del abuelo, que estaba listo para hacer la tarea sin ninguna preocupación. Al llegar a la ciudad del noroeste, descubrieron que ya estaba nevando, y que había llegado el momento.
Para el agua bendita, visitaron una de las tiendas donde una persona estaba leyendo el periódico, mencionando que no había hallazgos sobre la falsa santa. Rina pidió agua bendita pura. Y al ajustarse las gafas y darse cuenta de que la chica era una clienta bastante nueva, toda cubierta con una capucha, con aspecto bastante sospechoso, Lut intentó protegerla, diciendo que solo eran clientes normales de fuera de la ciudad. Y como el hombre no estaba tan preocupado por su día, simplemente les dio el agua bendita. Al salir, se dieron cuenta de que las cosas habían pasado desapercibidas, ya que la dama estaba usando magia de ilusión en todos, por lo que la gente no podía reconocerla y siempre veía una cara nueva al mirarla. Como las preocupaciones eran bastante altas, Lut estaba listo para proteger a la dama en caso de que algo sucediera, y fue un momento romántico. Una vez más, la hermana los interrumpió para decirles que aún les quedaba un artículo, y que necesitaban acelerar la tarea para completarla. Para obtener los anillos celestiales, visitaron numerosas tiendas y aún así descubrieron que no había existencias, ya que se encontraban en zonas limitadas. Les dijeron que solo los encontrarían en la capital real y en ningún otro lugar. Como no tenían otra opción que visitarla, otra persona les advirtió que había una epidemia en el lugar y que debían tener mucho cuidado. Rina, siendo residente de la ciudad, estaba muy preocupada de que incluso con la presencia de una santa, la ciudad estuviera pasando por esa epidemia. El hombre continuó diciendo que todo era culpa de una falsa santa que era una hechicera malvada, y se decía que era la misma dama que había propagado la enfermedad por todas partes. Aunque ninguno de ellos tenía ninguna prueba de esa afirmación, la dama se conmovió por esos rumores. Se le hizo demasiado, así que salió corriendo de la tienda para despejarse. Los tres se sentaron en un parque. Sariela estaba furiosa por los rumores sin pruebas. A Rina le afectaba que trataran a la falsa santa como una villana. Lut intentó animarla. Esas habladurías no importan. Vamos a la capital real. Sariela dijo que solo dos fueran. No me preocupa la dama. Pero al tener sangre de dragón, no contraemos la epidemia. En realidad, a Rina le preocupaba el lugar y la verdadera santa que lo daba todo por el país. Y aunque había rumores, la dama no quería cancelar la visita. En plena conversación, un niño gritó desde atrás que lo llevaran allí. Al darse la vuelta, una señora mayor llegó corriendo, llamándolo por su nombre y regañándolo por haberse perdido. Río estaba preocupado por su padre, que había enfermado según una carta, y quería visitarlo en la capital real. El niño pidió permiso a su madre, pero ella no estaba de acuerdo. La carta decía que su padre regresaría cuando mejorara. Río, al ser pequeño, no soportaba la enfermedad de su padre y temía que ni la santa pudiera curarlo. El niño insistió, iría sí o sí. Incluso se cayó forcejeando con su madre. Herido y llorando sin parar. Bien a la angustia del niño y su herida, Rina lo curó con magia, dejándolo atónito al ver cómo desaparecía la herida. El niño agradeció a la dama. Retrocediendo 5 años, vemos a Rina practicando su magia curativa. Por fin lo había logrado. Una dama cayó al suelo, herida. Rina se acercó y, viendo sus piernas heridas, usó su magia curativa. La sanó al instante. La dama estaba asombrada. «Funcionó de maravilla», exclamó, agradeciéndole. Rina tuvo el mismo flashback, como una escena repetida. Creía que daba igual ser santa o no. Estaba dispuesta a ayudar con su magia. Le aseguró al niño que traería a su padre sano y salvo. El niño estaba contento, y la sonrisa de la madre era reconfortante. La madre, sorprendida, preguntó su identidad. Raya respondió, «No soy santa, soy una hechicera de otro país». De vuelta al Palacio Real, camino de la capital, Rina los acompañaba, sin problemas. Quería darlo todo y se sentía fuerte para salvarlos de la epidemia. Los hermanos estaban decididos a ayudar si algo fallaba en la capital. Rina sabía que debían ir a la capital para saber qué pasaba. Al entrar en la ciudad palidecieron. No había movimiento. Era increíble que fuera la ciudad más próspera del reino humano.
Todo estaba desierto. Al llegar a la capilla, quedaron atónitos. Había una cola enorme. La gente esperaba su turno. Mientras observaban, alguien los llamó desde atrás. ¡Qué sorpresa! La escena cambia al interior de la capilla. La verdadera santa rezaba por la salud de la gente. Pronto terminó. El hombre se fue sin decir nada. La dama estaba decepcionada, y al menos esperaba un agradecimiento. La santa estaba enfadada. Había rezado toda la mañana por esos enfermos y no se sentía bien ayudando a desconocidos. Recordó que no haber cambiado de lugar con su hermana fue un error. Nunca quiso esa vida. Llegó otra persona y empezaron a discutir. Uno se saltó la cola. Los soldados les dijeron que todos tendrían su oportunidad. Debían hacer cola para evitar problemas y ya era demasiado. La santa, furiosa, les gritó que hicieran cola. Si querían curarse, debían obedecer. Esa actitud no era la esperada de una santa. Reinó el silencio. Un soldado intervino para calmarla. Llegó el turno de la siguiente persona. La santa rezó, pero nada pasó. No salió ninguna luz. No entendía qué pasaba. Sus oraciones no funcionaban. Alguien preguntó quién era la chica, llamando a la falsa santa. Intentó explicar que era la verdadera, pero nadie le hizo caso. Sus oraciones no funcionaban. Un hombre la apartó, exigiendo a la verdadera santa. Sola, no podía hacer nada y se preguntaba por qué pasaba aquello. Antes de más preguntas, Rina se interpuso para calmarlos y preguntó cómo se sentía la santa. Lina se quedó atónita al ver a su hermana y preguntó quién había llamado a la falsa santa. El príncipe se adelantó. Yo lo decidí. Como horas antes el príncipe les había pedido que se fueran para evitar más caos. Un enfermo perdió el conocimiento y cayó al suelo. Serena corrió hacia ella, pidiendo permiso al príncipe para curarla. El príncipe esperó. Letty curó a la enferma con su magia. Entendió que necesitarían su ayuda para curar la epidemia y salvar el país. Además, le preocupaba la verdadera santa, que llevaba trabajando todo el día. A Rina también le preocupaban los ciudadanos. Había pasado allí su infancia y nunca había engañado a nadie. El príncipe se disculpó con la santa por haberla presionado y anunció que Rina estaría en la capilla. La verdadera santa no pudo replicar. La gente fue curándose, una a una. Lina lo observaba desde una esquina. Sentía nostalgia. Ya había pasado antes. Rina siempre había atraído la atención por su talento. Su ventaja era el poder de la santa. Sus padres estaban orgullosos de su magia y su ayuda desinteresada. Siempre encantaba a todos, incluso a los niños. Siempre estaba por encima, ayudando sin dudarlo. Cuando supo que su hermana había sido elegida santa, se alegró mucho y la felicitó. Pero ahora Lina era arrogante. Declaró que, al ser más poderosa, Rina debía obedecerle sin rechistar. Finalmente comprendió que los celos la habían alejado de su hermana. Y aún así, su hermana la había ayudado. Lina rezó, pidiendo perdón. Presentó a la hechicera. Sería ella quien los curaría. Algunos tenían miedo. Para inspirar confianza, curó a una chica. En cuanto se curó, dijo que estaba bien. La tarea terminó. Los demás también fueron sanados. Llegó el turno de un niño. Estaba contento de estar en la capilla, pero no quería que lo curara la falsa santa. Rina le explicó que tenía permiso, pero él se negaba. Lut intervino. No la acuse sin pruebas de haber propagado la enfermedad.
Le pidió que viera la situación. Todos esperaban su turno. El niño seguía negándose. Nunca se curaría con una hechicera. La verdadera santa pidió silencio. Como el niño se negaba, decidió curarlo ella. Rezaba para obtener la bendición. Pidió que no hubiera más alboroto. Estaban contentos con el trabajo de la santa, quien dijo que necesitaban a su hermana por el brote. Ambas las tratarían. Mientras tanto, presentó a su hermana como ayudante. Lina se disculpó con su hermana por lo sucedido y pidió que unieran sus poderes para terminar pronto. Días después, la capilla estaba tranquila. Ambas curaban con rapidez. Terminado el trabajo, fue a reunirse con los hermanos. Para despedirse, el príncipe, con la santa, agradeció a Rina y le entregó la rueda celestial. Ambas agradecieron. El príncipe se disculpó por malinterpretarla. Lina también se disculpó por engañar a todos y por los problemas causados a su hermana. Lo sentía de verdad. Rina no guardaba rencor. Sonrió y agradeció. Un gran encuentro entre hermanas que, tras años separadas, compartían sentimientos. Lina quería fundar una escuela de magia y pidió ayuda a Rina con un gesto cariñoso que a Lut no le gustó. Rina retiró la mano. Lo siento, tengo otro trabajo. Entendieron que Rina había empezado una nueva vida y no podían pedirle que se quedara. Pero le ofrecieron volver cuando quisiera y siempre sería bienvenida. Rina decidió mantener su reputación y seguir ayudando a la gente. Le desearon suerte. Rina se despidió con una sonrisa y un gesto de agradecimiento. Le desearon suerte. La dama se despidió. Desde entonces, la escena volvió al mundo de los dragones, donde Rina estaba creando el cristal mágico con su magia después de conseguir todo, y los 3 dragones lo observaban de pie. Al poco tiempo, creó un enorme cristal de maná que guardó en una de las casas cubo, y era bastante grande. Así que ninguno esperaba que fuera de ese tamaño, porque no se mencionaba el tamaño. Pasando a la siguiente tarea, los 3 decidieron dar su poder al cristal mágico y se colocaron en forma de triángulo para entregar sus poderes mágicos, impresionando a la dama con la cantidad de maná que podían generar esos dragones. Parecía que Serella estaba dando mucho más de lo necesario, así que estaba a punto de desmayarse después de dar su poder mágico. Su hermano le pidió que no se excediera, ya que habían alcanzado una cantidad suficiente de maná. Esa cantidad de poder mágico era suficiente para devolver el árbol del mundo a sus tiempos anteriores, y no necesitaban forzarlo, ya que aunque eran dragones, también podían colapsar después de perder mucho poder. Como la tarea estaba completa, era hora de que Rina hiciera su parte del trabajo. Primero pidió a alguien que usara magia de teletransportación para trasladarlo a las raíces del árbol, y fue Rodio quien iba a ayudarla en esta tarea. Todos le pidieron a Rina que observara su poder mágico, ya que sería el requisito más importante cuando llegara la tarea de verdad. Como Saraella ya se había desmayado 2 veces en los días anteriores, no se le permitió ayudar. Parecía que quería decir algo, pero todos se fueron. Más tarde esa misma noche, mientras el hermano y Rina conversaban en la habitación, diciéndole que se sentía bien y que había descansado mucho, dudando un poco, la dama finalmente le pidió a Rina que le enseñara magia, ya que se sentía un poco oprimida por no poder convertirse en un dragón poderoso como su hermano, y no era buena en la investigación. Lo único que quería era contribuir, y Rina estaba muy feliz, ya que estaba dispuesta a enseñarle en cualquier caso. Lut escuchó toda la conversación y recordó en ese momento que el príncipe iba a abrir una escuela de magia en el reino. Rina les informó que la habían invitado a ser maestra, pero que no había aceptado porque sentía que era un honor reconstruir la ciudad dragón y quería usar su poder para su vida y su familia. Sariela confirmó que su determinación nunca flaqueó, y fue una gran declaración ante el príncipe del reino. Recordando cómo, cuando volvió, se hizo pasar por una santa. Sin embargo, en ese momento, las cosas habían cambiado mucho, ya que incluso la ciudad estaba bien, y ella había encontrado una razón para sobrevivir. Lo que estaba por encima de todo, era que había alguien allí que alababa su magia, y estaba decidida a hacerlo bien al día siguiente, y luego ayudar a revivir el árbol.
Al día siguiente, el cristal Krishna se colocó en la raíz del árbol del mundo, y todos estaban presentes para ver cómo iban a cambiar las cosas a partir de entonces. Todos elogiaron a Rina por su buen trabajo, y ella dio un paso al frente para obtener la energía del cristal de maná, y luego usó su magia de inversión del tiempo para revivir el árbol del mundo una vez más. Ella estaba haciendo todo lo posible continuamente, y de alguna manera parecía que estaba funcionando en las ramas del árbol. Y creía que a este ritmo podría hacerlo sin ningún problema. Justo entonces, cuando las cosas estaban a punto de completarse, comenzó a flaquear un poco, ya que la magia del cristal estaba a punto de acabarse. Todos estaban preocupados por cómo iban a ir las cosas allí. Justo entonces, Luz se acercó y usó toda su magia para superarlo, y de alguna manera ambos lograron revivir el árbol una vez más con un sinnúmero de hojas, todas de color verde. Finalmente, habían completado la tarea del día. Rodio estaba conmovido, ya que nunca había imaginado que volvería a ver esa vista. En ese momento, Rina sintió que el espíritu dentro del árbol intentaba agradecerle por lo que había hecho. Tan pronto como volvió en sí, agradeció inmediatamente a Luz por su ayuda, y ambos intercambiaron una buena mirada, mientras el chico la alababa por ser la mejor maga del mundo. Finalmente, Rina pudo entender por qué. Hasta entonces, nunca se había sentido tan conmovida después de ayudar a mucha gente, porque estaba la presencia de este chico a quien siempre había esperado para sobrevivir. El chico se convirtió en algo irreemplazable para ella a partir de entonces, ya que veía toda su vida junto a él. Por la noche, se preparó una cena perfecta para disfrutar del mejor momento para el reino dragón, y celebraron la comida preparada por el mayordomo con pura luz y afecto. Todos le pedían a Rina que descansara ese día, ya que todos sabían que había hecho mucho trabajo. Aún así, creía que la tarea principal aún no estaba completa, ya que necesitaban resolver el problema fundamental de la duración de la vida. Estaban listos para trabajar en ello, ya que iba a ser la siguiente solución que necesitaban encontrar, y por eso confirmó si había alguna investigación al respecto a través del rey del reino también. En realidad, el cristal de maná fue uno de los resultados de esa investigación, y seguramente había algo que su padre había hecho para revivirlo. E incluso Rina era consciente de que era una especie de historia antigua, ya que había un archivo asunto a una nueva considerada magia moderna. Necesitaban averiguar qué era la magia antigua, y pronto, Luz se dio cuenta de que debían ser los elfos quienes aún tenían ese tipo de conocimiento a su alcance. En realidad, eran las razas más longevas después de los dragones y eran hábiles en la magia, y Luz creía que también podría notar el renacimiento del árbol del mundo. Suriela creía que si les expresaban su condición, podrían cambiar de comportamiento y podrían trabajar juntos para encontrar la solución. Finalmente, decidieron hacer una visita al día siguiente, y todos estuvieron de acuerdo. Al día siguiente, cuando iban de camino a visitar a esos semihumanos, estaban pasando por un bosque, pensando que podrían haber emigrado allí, ya que necesitaban una enorme cantidad de maná para sobrevivir. Al llegar al centro del bosque, descubrieron que el bosque era muy vasto, pero aún no tenían ni idea de cómo iban a encontrarlos en primer lugar. Sariela seguía aterrorizada por los insectos mientras deambulaba por el bosque. Todos caminaron un rato, pero no encontraron ningún rastro, y tampoco había nada prometedor desde arriba. Serena dio un paso adelante para desempeñar su papel mediante la magia para buscar y encontrar si había alguna otra presencia que no fueran animales. Justo entonces, notó algo y se dio cuenta de que algo estaba bloqueando su magia para obtener una vista, y la vista desde su propia perspectiva era totalmente diferente, con un tipo de paisaje diferente. Rina creía que había un hechizo que detenía su magia, y estaba bastante claro que no avanzaban en absoluto y que continuamente daban vueltas en círculos. Esa magia extraordinaria solo podía provenir de un elfo, y eran conscientes de que solo residían en ese lugar. Rina pudo entender que cuando continuamente bloqueaban su magia, había algo que la reforzaba, por lo que necesitaban ser muy cautelosos. La dama usó inmediatamente su magia de rastreo, y era una magia muy avanzada que intentaba descubrirlo. Y pronto se dio cuenta de que había una cabaña alrededor del lugar. Esa presencia también la sintió el elfo sentado dentro, que alguien lo estaba mirando. Rina, feliz, informó a todos que había encontrado algo, y los otros dos estaban, como siempre, impresionados por la cantidad de maná que acababa de usar. Todos fueron al lugar de la cabaña, y como se encontraron rastros de magia allí, se preguntaron si solo había una cabaña protegida por la magia. Esos tipos no eran bienvenidos en el lugar, y como pensaron en atacar el lugar, sucedió algo inesperado, ya que la puerta se abrió, y un chico, bastante pequeño de estatura, comenzó a disculparse continuamente para salvar su vida, mientras se arrodillaba y pedía perdón. Todos estaban confundidos, así que, para calmarlo primero, entraron y luego se enteraron de que él era quien lanzaba un hechizo para proteger su cabaña de cualquier tipo de monstruo y personas sospechosas. El chico tenía los ojos llorosos, y aún así, Sariel se quedó atrás, aterrorizándolo aún más.
Rina se disculpó por lo que había hecho antes y luego pidió una presentación, donde el chico se presentó como Alma, un niño de 11 años. Para una mayor presentación, los hermanos se presentaron como dragones, y el chico se aterrorizó aún más después de la presentación. Él escuchó que esas especies estaban extintas, así que para hacerle entender todo, Lut le contó la historia completa desde el principio. El chico no podía entender cómo la magia podía ser tan intensa que pudiera invertir el tiempo. Rina estaba impresionada de que el chico usara un nivel de magia tan avanzado a una edad tan temprana. A pesar de que usó una de las magias complejas para descubrir la presencia de la persona, no pudo, y fue algo diferente para Alma. Pero para él, era solo magia de nivel normal. La dama estaba impresionada de que también tuviera un plan deportivo de reserva, que estaba utilizando continuamente. Y como ambos estaban entrando en la discusión de la magia, el príncipe les recordó que necesitaban discutir algo más en ese momento, que era prioritario. El chico inmediatamente les dijo que necesitaban reunirse con el anciano de los elfos para pedirle su poder mágico para reemplazar el árbol del mundo. En resumen, estaba pidiendo la fuerza de Alma. Sin embargo, el chico temía no poder hacerlo. Pero eran conscientes de que, en cualquier caso, no podían obligar a alguien reacio a ayudar. Sin más remedio, decidieron visitar la aldea donde vivían los demás. Y fue entonces cuando se les informó de que esta era la aldea, y todos vivían en casas de árboles para protegerse de los monstruos y otras cosas. Decidieron ir al anciano para continuar con la conversación. Sin embargo, justo entonces, alguien disparó una flecha para asustarlos, y resultó ser uno de los soldados que custodiaban el lugar, diciéndoles que no se permitía la entrada a extraños. Alma se adelantó para protegerlos a todos e intentó decirle que eran amigos, no enemigos. Sin embargo, esa chica no parecía impresionada en absoluto, porque el chico estaba usando magia prohibida, y también estaba guiando a los extraños. Ella les pidió que se fueran, advirtiéndoles además de que tendrían que enfrentarse a las consecuencias. Y como creían que no había lugar para la negociación, Lut estaba a punto de adoptar su verdadera forma. Justo entonces, un viejo elfo llegó al lugar pidiéndoles que se detuvieran, y tan pronto como lo identificaron como el anciano del lugar, se detuvieron. El anciano rindió homenaje al príncipe inclinando la cabeza, y luego los llevó a todos a una habitación cerrada para la discusión. El anciano se disculpó por el acto del soldado, ya que de ninguna manera conocían al príncipe, y dijo que habían pasado más de 100 años desde que habían abandonado el lugar, obviamente. Lut, siendo un buen chico, se presentó a su hermana y luego a su amiga, también maga, Rina. El anciano también estaba prestando atención a Alma, pero Alma no pronunció una sola palabra. Y como ya había sentido el renacimiento del árbol del mundo, preguntó si había alguna conexión entre la conversación que iba a tener lugar. Lut, siendo el líder del grupo, contó todo y cuál era el plan a partir de entonces, y el elfo incluso elogió a Rina por lo que había hecho después de revivir el árbol del mundo. Lut creía que el sueño que buscaban estaba a la vuelta de la esquina, y que podían lograrlo, por lo que pidió la sabiduría y el poder mágico de los elfos para tener éxito. Después de pensar un rato, el anciano se disculpó y declaró que no podía conceder la petición en ningún caso. Por este motivo, aclaró que la magia estaba prohibida en la aldea, por lo que Alma sintió una pequeña perturbación. En realidad, para los elfos, el maná lo es todo. Y como el nivel práctico de maná disminuía cada día, decidieron no usarlo para conservarlo y hacer las cosas manualmente. El anciano estaba contento de que lo que el príncipe estaba planeando fuera realmente algo extraordinario. Pero teniendo en cuenta la incertidumbre, no podía arriesgar su vida junto con los clanes para asumir un riesgo tan incierto sin recompensas certificadas. Lut entendió la posición del anciano y tenía perfecto sentido para todos. Alma, en el momento en que escuchó esto, decidió irse del lugar, y Rina lo notó inmediatamente. Pero ella no lo detuvo. El anciano entonces cambió su carácter de representante a una persona normal, y les dijo que Alma tenía una magia extraordinaria, y la razón por la que vivía en esa cabaña era porque la magia era mala. Ese chico, incapaz de abandonar su vida por la magia, estudiaba sin parar mientras entrenaba a las afueras de la aldea. Su hechizo protegía el lugar de forasteros y monstruos. Doña Rina aclaró que, al usar su magia, encontró la cabaña, pero no la aldea, pues el chico la ocultaba a la vez que se mostraba él. El anciano reveló que, por estrictas normas, el chico seguía sin ser aceptado. Sin embargo, él siempre quiso que el chico viviese solo. Tras la charla, volvieron a la cabaña para escuchar al chico. Pero al llamarle, Luke no obtuvo respuesta. Doña Rena aclaró que había un hechizo protector en la cabaña, y que el chico no quería ver a nadie y pedía que se fueran. Se sentía culpable por no seguir su propio plan. Y considerando su vida innecesaria, dijo que no ayudaría en su visita.
Doña Rina pidió al chico un duelo mágico, una petición inesperada para los hermanos. La propuesta, al borde de la batalla, era que el vencedor impondría una orden al perdedor. Alma no estaba listo, pidió romper primero el hechizo. Rina usó su magia para atacar el escudo mientras el chico lo protegía. Al colisionar las magias, Rina usó su arma secreta y magia adicional para romper el escudo de inmediato. Intentó abrirlo con su magia, creyó haberlo logrado. Pero la magia volvió a remolinarse, y su trabajo fue en vano. Alma dijo lo mismo. Nadie había entrado. Sin embargo, su expresión cambió al oír la mentira sobre la magia. Rihanna alabó la magia del chico, y cómo la usaba. Dijo que a ella también le encantaba la magia, y que apoyaría los sueños del chico. En realidad, quería hablar de magia, ganara quien ganara. Al oír eso, Alma salió, confirmando si realmente practicarían e investigarían magia juntos. Le parecía genial investigar y hablar mucho de magia con aquella chica. Ahí, Lut le informó que la prohibición de la magia era por el cariño de los aldeanos, algo que el chico desconocía. Todos sabían que, si la mana volvía, todos podrían usar magia para sus tareas diarias y disfrutarla juntos. Alma estaba dispuesto a todo con tal de lograrlo, por eso, los cuatro acordaron trabajar juntos. La cuestión era si Alma podría quedarse tanto tiempo sin magia. Aclaró que la concentración de mana había sido buena en los últimos días y que no sería un problema. Entonces, Liud llegó para informarles que se mudarían a los valles para buscar a los enanos. Al volver a ver al anciano elfo, antes de irse, este les dijo que para revivir el reino necesitarían la ayuda de los enanos, que vivían en las montañas al este de Canaan. Esos tipos eran muy hábiles en mecánica, y quizás pudieran reducir la dependencia de la mana. Todos acordaron visitarlos, les interesaba ver su mecánica. Sin embargo, los demás semi-humanos no estaban convencidos de la visita. Alma advirtió que si Doña Rina iba, podría ser asesinada. Al preguntar, le dijeron que los enanos odiaban profundamente a los humanos. En el pasado, en una batalla entre dragones y humanos, ganaron los humanos, y eso generó un gran resentimiento en los enanos. Guardaban rencor, y eso podría reavivar la guerra. Todos querían que la humana se quedara atrás y querían proteger a Rina. Sin embargo, Lut pensaba distinto. Si les decían más tarde, creerían que era una treta. Por eso quería que Rina fuera a oírlo. Ella sonrió. Al preguntar, se supo que la dama estaba impresionada por la inteligencia del príncipe. Era un placer contemplar esa escena. Mientras lo disfrutaban, Sariela los interrumpió para recordarles el viaje. Todos fueron a la zona montañosa y exploraron el lugar con la magia de Rina. Lut también hacía su parte, buscando desde el aire. Rina encontró rastros de múltiples presencias y creyó que, si había cuevas, debía haber una entrada. El grupo decidió separarse, pero entonces, Almond vio una palanca. Antes de que pudieran comprender, tiró de la palanca y abrió una gran puerta en una montaña, mostrándoles una luz de esperanza. Todos lo llamaron increíble y Rina notó que era tecnología mecánica enana. El problema era que no podían entrar y podrían ser atacados. Teniendo en cuenta la posibilidad de enanos, decidieron que Alma acompañara a Rina para protegerla. Rina estaba impresionada de que el chico usara magia invisible y parecían compañeros ideales para hablar de magia. Los hermanos entraron en la cueva y al llegar al fondo, ambos quedaron impresionados. Era una ciudad entera dentro de una cueva excavada en la roca. Nadie esperaba algo así. Mientras la exploraban, alguien los llamó. Era el jefe de los enanos, reconocido por los hermanos. Soldados lo protegieron, pero el jefe los apartó, diciendo que no había problema. Los tres hablaron. Se supo que los enanos vivían solo 15 años, y el jefe era muy anciano.
Se disculparon por aparecer sin permiso y se les informó que el clan estaba bien. Lut se sintió mal recordando el pasado. El jefe le pidió que se tranquilizara y dijera el motivo de su visita. Lut reveló que venían con una humana. Pero el enano ya no esperaba. Por su buen olfato, que detectaba presencias. Reconfirmó la presencia de elfos y el motivo de su visita con otros semi-humanos. Lo contó toda la historia de la restauración. El enano también notó el cambio en la concentración de mana en los últimos días. Lo declaró que era un problema recurrente y que, para resolverlo, necesitarían la ayuda de los enanos para crear algo. Aunque el jefe entendió la intención del chico, no estaba dispuesto a cooperar. La única razón era la participación de humanos en el plan. Ningún enano quería tratar con humanos tras la guerra. Antes de terminar la frase, oyeron un alboroto afuera. Retrocediendo a un flashback afuera de la cueva, mientras Alma y Rina hablaban de magia y sus sensaciones, alguien notó su presencia. Antes de que pudieran comprender, una gran sombra cayó sobre ellos y los atacó con un golpe. Ambos lo esquivaron por instinto, tuvieron éxito, pero quedaron aterrorizados. Lut, al oír el ruido, salió de la cueva y preguntó qué pasaba. Se enteró de que había un golem enorme, con alguien dentro, ordenándolo. Iba a atacarlos de nuevo, pero Lut transformó su brazo derecho en uno de dragón y lo dañó de un golpe, sorprendiendo a la dama y a su creación. La dama gritó, cuestionando su acción, y antes de que pudiera aclarar su posición, el jefe y Sara aparecieron. Cuando la situación se calmó, el jefe regañó a la dama, llamándola Domina, mientras ella hacía pucheros. Domina intentó justificarse, pero como tenía la culpa, se disculpó. Alma y Rina se presentaron y los demás hicieron lo mismo. Rina notó que asustaba a los demás y pidió que se fueran. Por la expresión de Lut, estaba claro que no habían conseguido el apoyo de los enanos. Mientras pensaban, Domina se acercó para hablar y estaba contenta con su invento mecánico como arma. Pero no era aceptado. La maquinaria enana debía facilitar la vida, no la batalla. En la conversación quedó claro que a la dama no le molestaba interactuar con humanos y estaba decidida a crear algo nuevo. Salió corriendo a probar su idea y todos la encontraron extraña. El jefe aclaró que siempre había sido así, de mente abierta en todo el clan. Contó que, al construir la ciudad en la cueva, los enanos lucharon contra la falta de mana. Un día, una dama sintió curiosidad por el mundo exterior y se fue sin decir nada. Por la falta de mana, los enanos no pudieron buscarla más de 2 días y pensaron que los humanos la habrían asesinado. Tras 2 años, un hombre llegó a la puerta con una niña y dijo que era hija de aquella dama. Se supo que la dama murió por falta de mana. Pero los enanos creyeron que fue por vivir con un humano. Nadie prestó atención a la verdadera razón. Desde entonces, cambiaron las cosas y decidieron detener todo y protegerse de la mana menguante. Aunque el jefe estaba contento con la revelación del príncipe, como había humanos involucrados, decidieron no participar. El jefe se disculpó. Pero, antes de terminar, oyó un alboroto fuera de la cueva. Todos salieron corriendo a ver qué pasaba. Esta vez era Domuna con un nuevo golem, el gigante mecánico definitivo número 26. Llamó a Lut para un duelo. Lut parecía no estar listo, pero no importó. La dama lo atacó sin escucharlo. Quería que no esquivara, sino que intentara detenerlo. Lut lo hizo. Bloqueó el ataque y, para mostrarle quién mandaba, destrozó la mano con un solo golpe, sorprendiendo a Domené. Ella perdió el control del golem, que se detuvo. Domené estaba que echaba chispas y le advirtió al príncipe que tuviera más cuidado la próxima vez. En ese instante, al acceder a uno de los pernos, este cayó del golem, haciendo que se cayera desde la altura. Nadie entendió la jugada, pero Rina, por instinto, usó su malla de viento para crear un colchón. Los demás respiraron aliviados, pero cuando Rina preguntó por su estado, Dalman estaba anonadado por la malla que acababa de ver. Luego entabló una conversación forzada sobre si lo mismo sería posible con armas mecánicas.
Justo entonces, el jefe de la aldea la llamó y le pidió que fuera con ellos, ya que buscaban a un experto en mecánica. Los demás se quedaron atónitos por un momento, pues no se lo esperaban. Domina lo vio como una excelente oportunidad, ya que obtenía lo que deseaba, magia y botín para luchar con sus monstruos mecánicos. Tras considerarlo todo, aceptó al instante, lo que provocó una brillante sonrisa en los rostros de Rina y Alma. El jefe de la aldea aceptó, ya que ella vivía en las afueras para practicar, así que Lute comprendió que era la hija de la chica que el hombre trajo hace 2 años. Quería que la chica explorara el mundo exterior, pues era lo mínimo que merecía. Por eso, el jefe de la aldea estaba dispuesto a enviar a alguien con ella. El anciano estaba muy preocupado por la niña, así que Lute le aseguró que se ocuparía de todo y haría que los enanos regresaran. También se concluyeron los asuntos finales en la aldea de los enanos, y Dominique estaba de buen humor tras conseguir lo que había soñado. Los 5 miembros partieron juntos hacia Dragonica. La escena cambió, y finalmente llegaron al gran árbol del mundo, que lucía fantástico para Domina. Una vez más presentaron a Rina como una de las magas más grandes del mundo mientras ella, nerviosa, intentaba negarlo. Luego convocaron una reunión para discutir cómo abordarían el problema de la vida útil. Mientras todos se sentaban alrededor de la mesa redonda, Lut, como líder, pidió sabiduría y fuerza a todos. En ese momento, pensaban en cómo reemplazarían el árbol del mundo con un sustituto. La primera pregunta se planteó al departamento de magia, así que Rina informó que no era buena creando magia nueva. Cuando se le hizo la pregunta a Alma, entró en pánico, como siempre, y luego aceptó que tenía los conocimientos necesarios. Añadió que sería difícil crear una réplica del árbol del mundo, ya que nunca había existido un árbol tan grande. Entonces Alma se dio cuenta de que la solución era la alquimia. Lut se quedó atónito por un momento, y los demás también al saber que Alma conocía la alquimia. Ese era un proceso para cambiar la forma del material y crear algo nuevo. En resumen, pensaban en usar una parte del árbol del mundo para crear una especie de retoño y aumentar el crecimiento de esos árboles. Aún así, había incertidumbre sobre si funcionaría o no. Aún así, todos estaban muy atentos y encantados cuando la idea surgió. Alma sentía que podría fallar. Sin embargo, Rina le brindó más que apoyo para mantener su moral alta. Alma se sintió encantado al oír esto. Pronto todos visitaron el árbol del mundo, y Dominique estaba emocionada por obtener material de él. Inmediatamente sacó un hacha y la lanzó para cortar una rama. Todos allí se sorprendieron, pues no se lo esperaban. De alguna manera, su idea funcionó y obtuvo una rama. La muestra era perfecta a sus ojos, y no encontró ningún defecto. Sariela le gritó para recordarle que quedaban más preparativos y que no podían apresurarse. Dominique estaba un poco perdida en cuanto a la magia. Lute supo que no podía dejarla sin trabajo, así que la llevó a la habitación del antiguo jefe de la aldea. Le pidió su opinión sobre la aldea, y ella, tras observar los alrededores, aclaró que estaba anticuada. El lugar estaba vacío, sin supervivientes, lo que era de esperar, ya que los antiguos ciudadanos dependían de herramientas mágicas para su sustento. En resumen, si el árbol del mundo se quitaba de nuevo, sería un gran problema. Lentamente, pero entendió el verdadero problema, así que decidió elevar el nivel de vida de esa ciudad tras reemplazar las herramientas con mecanismos. Domena estaba segura de que podría lograrlo con su buen trabajo. Quería diseñar mucho la ciudad, era un proyecto importante para él. Domena malinterpretó el proyecto, así que planeaba hacer cañones automatizados para la guerra. Lute se sorprendió al oír eso y lo rechazó al instante. Para entonces, Rodium disfrutaba regando las plantas. En la siguiente discusión, hablaron de cómo plantar la mayoría de los retoños en la plaza para reponer la mana fácilmente. Domana sugirió hacer retoños pequeños, ya que no ocuparían mucho espacio y serían un buen sustituto. A Lute le gustó la idea y le agradeció. Luego se contaron todos los detalles a Rina y Alma. Mientras tanto, Sariela también intentaba ayudar, y Lute reveló su idea con Demana. Cuando finalmente se completaron los preparativos, Rina preparó un círculo mágico y colocó algunas macetas y otros objetos en el centro para comenzar el procedimiento. Todos confiaban en que la dama tendría éxito. Manteniendo su motivación alta, Rina comenzó el procedimiento y emitió una gran luz que brilló en los ojos de Alma. En poco tiempo, crecieron pequeños retoños en esas macetas y parecía que el proceso fue un éxito. Todos lo encontraron muy alentador, habían logrado su objetivo. Los retoños crecían, con las mismas hojas que el árbol del mundo.
Aunque era un árbol pequeño, insuficiente para generar mana, esperaban tener éxito. Alma encontró asombroso que alguien pudiera aprender magia nueva al instante. Rina, siendo tan considerada, le agradeció por enseñarle sobre alquimia. Alm creía que era conocimiento normal, que no había hecho nada. Sin embargo, Reiner aclaró que todo fue gracias a ella, que pudo entender qué se necesitaba y cómo proceder. Luego se acercó a la dama y le dio las gracias, dándole esperanza y motivación por haber logrado lo que habían conseguido. Todos la miraban con orgullo, y de alguna manera la dama no podía soportarlo, y rompió a alegría. Era la primera vez que alguien la elogiaba. Y ella, muy feliz, aclaró que tenía mucha afinidad con la magia, por eso decidió seguir adelante y aprender mucho más. Todos estaban emocionados y esperaban ver cómo seguirían las cosas. Por la noche, sentados a la mesa, hablaron de cómo al retoño le faltaba la capacidad reproductiva del árbol del maná. En resumen, debían cuidar mucho esos retoños, regándolos en el momento adecuado y proporcionándoles la cantidad correcta de luz solar. Sariela decidió hacer un horario y turnarse para esa tarea. Sin embargo, Dominic interrumpió y dijo que no era necesario, ya que podían automatizarlo. Ya estaba trabajando en un prototipo, y cuando le preguntaron de dónde surgió la idea, recordó cómo el anciano regaba las plantas. Había cierta preocupación por la salud del anciano, y en cuanto él le agradeció, ella señaló a Lute para recordarle que su batalla aún estaba pendiente. Había un ambiente alegre, todos tomaban partido, y Rodion sentía felicidad. Pasado el tiempo, alrededor de la medianoche, vimos a Rina visitar el árbol del mundo. Lute llegó también y preguntó por qué había ido a esa hora. En realidad, Rina pensaba dar la buena noticia de cómo iban las cosas, y el protagonista también lo pensó, por eso la visitó a medianoche. Le dijo al árbol del mundo que todos habían hecho su parte del trabajo y que tenían buenos aliados. Rina se acercó a Lute, y él instintivamente la tomó de la mano, sonrojándola, y ella estaba completamente en blanco sobre qué hacer. Formulando las palabras, le dio las gracias en tono bromeador. Fue un gran momento, recordó las palabras de su madre cuando dejaba su espíritu. Rina no lo consideraba solo un amigo, siempre quiso estar a su lado, era alguien a quien quería. Ambos se sonrieron, mostrando su fe, se sentía muy bien, como una pareja visitando a la madre del hombre, disfrutando de su éxito y vida. Justo entonces, algo se estaba gestando, alguien escuchaba su conversación y quería tener a Rina a toda costa. Para los demás semi-humanos, había criaturas que merodeaban y otras que iban a cazarlos, y todo cambió cuando su objetivo fue Rina, y nadie estaba allí para ayudarlos. Cuando este incidente ocurrió esa mañana, visitó a Lute. Mientras Rodion preparaba el desayuno, decidió ayudarlo. Rodion lo negó, diciendo que lo haría solo, así que ella decidió ayudar a Lute a llamar a todos al desayuno. Ambos fueron juntos, y Lute reía, ya que Rodion actuaba igual cuando intentaba ayudarlo. Los últimos días habían pasado mucho tiempo juntos. Mientras iban a llamar a todos, Sariela corrió hacia su hermano, preguntando por qué estaban tan felices y riendo solos en el pasillo. No parecía muy contenta y estaba un poco sospechosa. Decidieron ignorarlo y fueron a llamar a todos para desayunar. Al llegar al taller de Domina, Lutz gritó varias veces su nombre. Sin embargo, ella no le prestaba atención, estaba absorta en su trabajo. Sin más opción, pidió a Rina que usara su hechizo, lo que la sobresaltó. Rina lanzó su magia en el aire y trajo una máquina de aullidos. Lute respiró hondo y gritó su nombre en la máquina, sobresaltándola de verdad. Y finalmente se dio cuenta de que alguien la llamaba. Al girarse, pensando que era un ataque, encontró a 3 de ellos de pie detrás, pidiéndole que no se involucrara tanto en su trabajo y que subiera a comer. Luego fue a la casa de Alma, y al llegar allí la encontraron trabajando en los plantones, tan absorta que ni siquiera se dio cuenta de que ya era tarde para desayunar. Luke fue a ver los plantones y notó que generaban un poco de maná. Los semihumanos podían percibir incluso una pequeña cantidad. Y como humana, Rina se sorprendió un poco. Confirmó si todos los semihumanos podían notar tal cambio y luego preguntó por qué no podían llamar a todos en ese momento para vivir dependiendo del árbol. Luke le hizo entender que todo estaba bien. Sin embargo,
Necesitaban asegurarse mucho más, ya que los semihumanos dejarían su lugar seguro para venir, y eso requeriría mucho más que solo tranquilidad. Esa era la razón por la que esos tipos estaban trabajando para eliminar la ansiedad del árbol del mundo que llegaba al final de su vida. Estaban seguros de que apenas habían comenzado y pronto lograrían lo que habían planeado. Todos estaban emocionados por dar lo mejor de sí y desempeñar su mejor papel, pero era hora de ir a desayunar, y así lo hicieron. Antes de que pudieran salir, Lutz detuvo a Rina y la agradeció por pensar tanto en el reino. Rina aclaró que lo hacía por propia voluntad. Y mientras estaba preocupado por la dama, su futuro esposo le pidió que no se esforzara demasiado para no enfermarse. Más tarde esa misma tarde, Rina y Alma trabajaban juntas, y pronto estuvieron a punto de terminar la tarea. Era hora de regresar, y Rina, antes de salir, sintió un movimiento inusual a su alrededor. Sin embargo, al no encontrar nada después de volverse, decidió descartarlo, diciendo que era solo una corazonada. Una vez más, mientras caminaban por el pasillo, sintió que algo la alcanzaba por detrás. Y antes de que pudiera entenderlo, se dio la vuelta de nuevo y notó que no había nada. Continuó así por un rato, cuando de la nada, un par de manos la agarraron por detrás entre las sombras, y simplemente no pudo reaccionar a tiempo y solo intentó agarrarse de Alma para que no la arrastraran. Al darse cuenta de que Alma tampoco podría hacer nada, Alma de alguna manera decidió dejar parte de su magia para que pudieran rastrearla. La próxima vez que abrió los ojos, vio a otra mujer de pie frente a ella, preguntándole por su estado mientras estaba encadenada, sin poder moverse ni un ápice. Al preguntar por la identidad de quienes la habían secuestrado, le informaron que eran los semihumanos del clan vampiro que vivían en la sombra de la noche. Rina actuaba demasiado normal para alguien que acababa de ser secuestrado, mientras cuestionaba el verdadero motivo e intenciones detrás de tal acto. Decidieron responder y aclarar que a partir de ese momento, Rina serviría como su sustento. Era una afirmación extraña, así que incluso pidió aclaraciones al respecto. Sin embargo, la dama simplemente enseñó los dientes y se fue con sus aliados. Cuando fue detenida inmediatamente por Rina, quien estaba más interesada en conocer su clan, dijo que quería ayudarlos a todos si lo necesitaban, ya que era una de las miembros cuando intentaban crear el nuevo árbol del mundo para que todos los semihumanos pudieran vivir juntos. Suficientemente enfadada, esa vampiresa agarró a la dama para herirla cuando, de la nada, las paredes detrás de ella comenzaron a agrietarse, y en poco tiempo, Lutz llegó para apartarla de la dama a una velocidad intensa. Rina no esperaba para nada esa intervención, así que se sorprendió un poco, y le informaron que fue Alma quien dejó un poco de su maná para seguirla. Lutz le quitó las cadenas y luego, volviéndose hacia la vampiresa y llamándola por su nombre, le preguntó cuáles eran sus verdaderas intenciones. Se la presentó como Plum, pero Plum decidió no responder, al capturar a la chica y escapar del lugar. Luke aclaró que no podría hacerlo. Sin embargo, sus sombras eran lo suficientemente rápidas, así que decidieron agarrar a la dama una vez más. Esta vez, su plan no tuvo éxito, ya que las sombras no pudieron alcanzar a Rina. Y luego, cuando cambió el ángulo de la cámara, se aclaró que estaba usando lago de sombras para protegerse del agarre. Los otros vampiros no pudieron escapar a las sombras, y Serena explicó que ahora estaba familiarizada con la magia y podía preparar fácilmente una antimagia para ello. Plum y Lutz tuvieron una acalorada conversación. Serena decidió interrumpir y pidió a todos que discutieran el asunto en Dragonica. Esto pronto llegó a la ciudad y se instaló en el castillo, donde Lutz informó a Plum que todos los demás estaban descansando en la habitación de invitados. Rina, con gran entusiasmo, confirmó su nombre. Sin embargo, Plum era grosera en su trato con los demás, incluso después de recibir una conversación tan amable. Rina, para tranquilizarla, dijo que como estaban construyendo la nueva ciudad, estaban todos invitados a residir en el lugar y vivir codo a codo. Sin embargo, ninguna palabra tenía sentido para ella, ya que no prestaba atención, y luego, en segundos, negó todo lo que la dama ofrecía. En sus ojos, lo que esos tipos buscaban y lo que necesitaba su clan eran totalmente diferentes, y no estaban en sintonía, o en resumen, el problema aún no estaba resuelto. Para explicar el problema por el que pasaba el clan vampiro, dijo que, en cualquier caso, esas personas no podían residir bajo la luz del sol. La verdad es que incluso un poco de esa luz podría dañarlos hasta el punto de incendiarse. Sin embargo, tal caso nunca significaría su muerte. Y para explicarlo de una manera más gráfica, sacó un cuchillo y luego se cortó la mano, provocando un chorro de sangre. Sin embargo, la herida se curó inmediatamente en segundos, sorprendiendo a la dama, y fue la aclaración de que sus cuerpos eran inmortales, y solo el agotamiento del maná junto con la vida útil podría causar su muerte. Esa era la razón por la que creía que lo que el mundo ofrecía y lo que deseaban eran totalmente diferentes.
Rina creía que aún actuaban de buena fe al obtenerles el maná, que era lo más necesario. Sin embargo, Lut interrumpió para decir que estos tipos necesitaban obtener maná de la sangre de los demás. Esa fue una información impactante. Sin embargo, según se decía, una vez en la ciudad, solían proporcionar sangre a cambio de su casa de alimento. E incluso entonces, esos tipos cazaban en la oscuridad de la noche para obtener sus suministros y depender constantemente del maná. Actualmente, la gente de la comunidad también había decaído un poco, ya que vivían continuamente sin maná bajo el sol debido a los sufrimientos. Dado que su necesidad de maná era bastante alta, siempre necesitaban encontrar un nuevo espacio para poder sobrevivir y alimentarse. Plum estaba cansada de toda su motivación vital, que funcionaba en presencia de Rina. Miraba la gran cantidad de maná de la dama y creía que podría ser su alimento hasta que muriera. Rina fue tan considerada que incluso pensó en ello. Sin embargo, Lut intervino y negó la propuesta al instante. Siendo el príncipe, incluso se fue para que ella explicara cómo la reposición del árbol del mundo podría ayudarlos a sobrevivir. Sin embargo, Plum consideraba todo eso como meras promesas vacías. Creía que no había un tiempo determinado para el regreso de la gente a la ciudad, y es por eso que no podían arriesgar su propia supervivencia en algo tan incierto. Rina sabía que su príncipe nunca había abandonado a ninguna comunidad de semihumanos y quería que todos se unieran. Y como ya quedaba poca sangre de animal en los alrededores, Plum estaba segura de que no podían asegurar su supervivencia a ningún costo y no podían unirse a ellos. Rina escuchó todo esto, y después de pensarlo profundamente, comprendió un poco. Y mientras apretaba el puño, decidió hacer una propuesta a Plum. El trato era que iba a crear algo para protegerlos de la luz del sol, y si no podía, prometía alimentarlos hasta que muriera. Lut lo consideró demasiado peligroso, así que le hizo entender que cada palabra de Plum era cierta en su propio caso. Y la única manera de resolver el problema era previniendo la muerte al estar a la luz del sol. Aunque no tenía ninguna idea en ese momento, les pedía que confiaran en ella. Y como Plum lo encontró bastante divertido, se rió un poco y aceptó el plan, dándole un mes para obtener resultados, con la condición de que si no podía, tendría que dar su propia vida. Más tarde esa misma noche, Rina llamó a todos e informó sobre su plan para manejar el clan vampiro. Ninguna de las personas presentes estuvo de acuerdo con su forma de trabajar y plantearon preguntas. La que estaba al frente era Cerelia, quien estaba más preocupada. Sin embargo, no estaba dispuesta a aceptar. Rina realmente quería ayudar a Plum, ya que pudo comprender el dolor que la chica estaba pasando al narrar su historia, por lo que había decidido trabajar junto con su Maya para encontrar una solución. Alma también se sentía culpable, y también quería ayudarla, y Rina lo recibió con los brazos abiertos, ya que seguramente sería útil. Dominique solo pudo entender que tenían que entregar el resultado para mantener la boca cerrada, y eso fue todo de la reunión del día, ya que Plum también estaba descansando, así que ellos también deberían descansar. Cuando todos se fueron, Lut estaba al lado de Rina, y en el momento en que intentó levantarse del sofá bostezando, perdió un poco la fuerza en las piernas y estuvo a punto de caerse al suelo. Lut se acercó a ella, salvó a la dama de tocar el suelo, y fue una especie de abrazo entre los dos, un poco embarazoso para Rina. Antes de que pudiera disculparse y pedir ayuda, el mismo Lut la cargó en sus brazos, haciendo que la dama se sonrojara. Ella intentaba continuamente decir que podía hacerlo sola. Sin embargo, Lut no estaba de acuerdo. Cuando llegaron a la habitación de la dama, Lut prometió estar a su lado en caso de que necesitara protección. A partir del día siguiente, Rina se dedicó a la búsqueda de una solución. Llamó a todos uno por uno y preguntó cómo funcionarían los reflejos. Sin embargo, no fue diferente. En los días nublados y lluviosos, las cosas estaban bien. Sin embargo, incluso un poco de luz podía dañarlos en esos días, y era bastante incómodo depender solo de la suerte para su vida. Los vampiros que estaban detrás se preguntaban cómo los humanos normales los estaban ayudando, y podría haber algún motivo oculto. Rina pudo entenderlo todo el tiempo, pero aún así estaba segura de que obtendría el resultado en cualquier caso. Después de un largo trabajo, Domino trajo el resultado final como una lámpara, y luego la cubrió con una funda blanca para que no emitiera mucha luz. Luego, Rina usó su malla para encender la lámpara, y tan pronto como lo hizo, todos los vampiros tuvieron miedo, pensando que intentaba matarlos. Ella preguntó cómo se sentía la luz, y aunque estaban recibiendo algo extremadamente cercano a la luz del sol, eso no les afectaba ni les causaba ninguna molestia. Tal afirmación provocó una sonrisa en el rostro de Rina, ya que tuvo una idea y les agradeció su cooperación. Les prometió que entregaría los resultados y trabajaría para todos. Sin perder tiempo, volvió al taller. ¡Qué día tan ajetreado!
Todos estaban metidos en la tarea, trabajando juntos para encontrar la solución, mientras los vampiros supervisaban cada paso, dudando de si podían confiar en ellos. Tras analizarlo todo esa misma noche, fueron a informar a Plum de que quizá estaban tramando algo para erradicar su clan. Y que no debían confiar en ellos sin pensar en las consecuencias. Dijeron que el trato concluiría al obtener el objetivo. Aún así, cuando intentaron hacer preguntas, ella los encantó a todos, diciéndoles que creyeran y esperaran. Volvió a la sala de experimentos y encontró el objeto sobre la mesa. En ese momento, 1000 pensamientos cruzaban su mente. Recordaba lo segura que Rina estaba de su experimento para encontrar una solución. Confiando en la chica, estaba a punto de quitar la tela, pero algo la detuvo. Le faltaba valor para levantarla. Ya era medianoche y Rina seguía trabajando cuando Plum apareció por detrás. La sobresaltó y le pidió que descansara un poco. Preguntó por su visita a esas horas y Plum respondió que los humanos necesitaban descansar, que eran criaturas débiles. Rina se dio cuenta de que la dama se preocupaba por ella, pero le pidió que no se lo dijera a Lud, pues podría ponerse celoso. Finalmente, Plum le preguntó por qué dedicaba tanto esfuerzo a algo que no era para ella, cuando podía erradicarlos tras descubrir su debilidad. Con calma, reveló que quería devolverle el favor a Lud, el único que la apoyó cuando estaba a punto de perderlo todo. Y la única forma de hacerlo era restaurando su reino. Eso le preocupaba porque los vampiros vivían entre los demás humanoides, y como princesa, le importaba lo que a él le importaba. Tras comprender la ayuda recibida, decidió irse y cerró la puerta de golpe, sobresaltándola de nuevo al marcharse. Fuera, Lud estaba esperando y agradeció a Plum su preocupación por la salud de la dama, que siempre se exigía demasiado. Plum, mujer de palabra, decidió no hacerle daño hasta la fecha límite. Por su expresión, era evidente que Plum aún no creía que una chica como ella pudiera resolver el problema que ellos no habían podido. Ni siquiera Lud dudó en aceptarlo. Era la misma chica que resolvió el problema del árbol del mundo, no solo reviviéndolo, sino encontrando una solución alternativa. Parecía que incluso Plum tenía esperanza esta vez, pero no estaba dispuesta a aceptarlo y se fue diciendo que solo estaría hasta que cumpliera su promesa. Sí, era cierto que en el fondo, ella también creía que esta vez podría haber un milagro. A la mañana siguiente, Rina parecía haber terminado y llamó a todos los vampiros a una reunión en una cabaña. De repente, les pidió que salieran al sol, algo que los vampiros no estaban dispuestos a aceptar. Les pidió con seguridad que confiaran en ella y le dieran una oportunidad. Luego, junto a los demás, esperaron afuera mientras los vampiros esperaban instrucciones. Dominique terminó y estaba listo, entonces Rina decidió usar su magia. Creó un círculo mágico y proyectó una simulación de amanecer que funcionaba como filtro para bloquear los rayos del sol. Para la prueba, Alma confirmó que no afectaba a humanos ni plantas. Era el momento de que el dragón hiciera su parte y se transformara para dar sombra a los vampiros y probarlo. Como se le indicó, Plum decidió irse incluso después de que un miembro de su clan la detuviera. Inicialmente, estaba bajo la sombra de las alas del dragón, y allí, Rina le informó que había creado una barrera que los protegía de la luz dañina. Aunque Plum estaba a la sombra, no sentía ninguna molestia, lo que llenó de alegría a Rina. Rina luego dio instrucciones a Domina, quien procedió a mejorar la funcionalidad. Una vez terminada la tarea, Rina pidió a Letty Plum que saliera de la sombra. Y cuando estaba a punto de hacerlo, fue detenida inmediatamente por otro vampiro. Ese vampiro corrió hacia ella para detenerla, diciéndole que no se dejara engañar, y parecía bastante convencida. Rina gritó que todo estaba planeado y que necesitaban confiar un poco. Sin embargo, la dama detrás decidió no estar de acuerdo, ya que aunque era un experimento, podría causarles la muerte. Esas declaraciones podrían influir en el pensamiento de Plum, y contó cómo había visto morir a sus amigos bajo el sol sin la mana necesaria para sobrevivir.
Rina tuvo un mal presentimiento, le dolía que todo su esfuerzo fuera en vano. Sin embargo, no pudo despejar la oscuridad de su corazón. Mientras pensaba, algo se sintió mal y de repente, una manada de lobos intentó atacarlos. Y por su tamaño, era evidente que eran lobos grises. Rodium se encargaba de la seguridad e informó que desconocían las razones, pero estaban siendo atacados por esos monstruos por todas partes. Todos decidieron proteger el árbol del mundo, que era lo más importante, y todos los monstruos se dirigían hacia él. Domana decidió atacar con las armas mecánicas. Sin embargo, Alma intentó detenerla, y Lady Rina quedó sola. Ninguno entendía por qué esos monstruos, que siempre evitaban a los humanoides, los atacaban, y el vampiro seguía empujando a Plum para protegerla del sol. Los monstruos atacaban diferentes partes de la ciudad e intentaban destruirla. Rodium derribó a uno de ellos de un solo golpe. Y para Rina, la situación era grave. Uno de los monstruos intentó atacarla, y ella intentó protegerse con un reflejo. Los vampiros dentro de la sombra también sentían miedo, pues si la casa se dañaba, quedarían expuestos a la luz solar. Rina, desde afuera, les confirmó que la casa no sufriría daño, y Plum se sentía impotente y debía proteger a su clan, pero dependía de los demás. De repente, un monstruo se acercó sigilosamente por detrás de la dama y se colocó en el techo para atacarla. Nadie pudo llegar a tiempo para protegerla. Pero antes de que pudieran reaccionar, fue atacada por un concreto. Plum, sin dudarlo, salió de su protección para proteger a la dama del ataque, sintió un temblor en su mano, pero no sintió ninguna molestia. Plum se puso delante para proteger a Rina, pidiéndole que confiara en sus compañeros, y comenzó la batalla. Inmediatamente usó su malla de sombras y atrapó a varios monstruos a la vez, reuniéndolos en un lugar de la ciudad. Una vez que todos estuvieron sumidos en las sombras, Plum le ordenó a Lut que usara su ataque para erradicarlos. Inmediatamente usó el aliento de dragón y quemó a todos los monstruos hasta convertirlos en cenizas de un solo golpe. Luego volvió a su forma humana y preguntó por la salud de Rina. Por primera vez, Plum se dio cuenta de que estaban luchando juntos, un gran paso. Y por primera vez, sintió lágrimas de alegría. Tras meditar y hacerse varias preguntas, finalmente dijo que sentía un alivio enorme, una sensación muy cálida. Al volverse hacia ellos, tenía lágrimas en los ojos y agradeció a la dama su logro y por ayudarlos con algo que no habían podido resolver durante siglos. Más tarde ese día, todos se dedicaron a limpiar la ciudad, y Alma estaba allí para cuidarlos en caso de que alguien se sintiera mal. Todos los vampiros se sentían bien, sin ninguna molestia, y estaban muy agradecidos a la maga por su ayuda. Todos estaban preocupados por el ataque de los monstruos. Sin embargo, Domina dudaba de que su creación fuera tan grande como para enfrentarse a esos monstruos con facilidad. Después de un rato, todos fueron a la orilla del mar. Era la primera vez que Rina veía algo así, y estaba encantada. Lut tuvo cuidado de advertirle que tuviera cuidado con la arena, ya que es un poco torpe. A Plum no le gustó el comentario y le pidió que se disculpara, y él lo hizo inmediatamente. Dijo que la magia funcionaba perfectamente, que tenía una capa de protección que la salvaguardaba de los rayos dañinos. Ahora los vampiros podían viajar fuera de sus ciudades sin preocuparse por la luz solar. Plum estaba muy emocionada de que hubieran encontrado una solución, así que se inclinó ante Lady Rina y le agradeció, asegurándole que si necesitaba ayuda, estarían allí. Le resultó incómodo aceptar tanta formalidad, así que le pidió que no se preocupara. Mientras se intercambiaban muestras de respeto, Lucha se dio cuenta de la expresión de su dama. Plum planeaba visitar ese lugar porque había oído una especie de canto de sirena. Eran una subrasa que podía respirar bajo el agua. Y aunque parecen humanos, tienen una aleta de pez para nadar bajo el agua. Rina recordó un cuento de hadas donde una princesa sirena conoció a un príncipe humano. Mientras pensaba en eso, vio a alguien que se había desmayado en la orilla del mar. Rina corrió a ayudarla, era una hermosa dama inconsciente. Lady Rina usó su magia curativa, pero para su sorpresa, no funcionó. Luego usó magia de inversión temporal, y al hacerlo, no pudo creer lo que veía. Sus piernas se transformaban en aletas de pez, como las de una sirena, y Plum la reconoció como alguien de la tribu Plum. Rina seguía pensando en el cuento de hadas,
y cuando la sirena despertó, abrazó al príncipe llamándolo suyo. Era claro que a dos personas allí no les agradó. La sirena Letty estaba feliz de haber encontrado a su príncipe y lo asfixiaba con sus abrazos. A Rina no le agradó, así que le pidió que se alejara, pero ella respondió de forma bastante grosera. Para rescatar a Rina, Plum se adelantó y le dio una mirada fulminante, pidiéndole que se soltara. Su aura era tan intensa que la sirena inmediatamente se arrodilló y se disculpó. Tras calmarse un poco, se disculpó por su grosería y se presentó como Sia, de la tribu de las sirenas. Por la forma en que se acercó al príncipe, estaba claro que quería vivir, y cuando Lut preguntó si se había desmayado por hambre, ella lo confirmó. Esa era la razón por la que la curación no funcionaba. Todos se presentaron, y Lut se presentó como el príncipe del reino. Sia quedó impresionada con esa información, le gustó mucho el príncipe y volvió a abrazarlo fuertemente frente a Rina, a quien esto no le agradó en absoluto. Plum se dio cuenta de la tensión y el príncipe aclaró que Rina fue quien le salvó la vida. Seo corrió hacia ella y la agradeció por salvarle la vida, insinuando una relación entre Rina y el príncipe. Rina no pudo confesar sus sentimientos. Tras un gran temblor, aclaró que solo eran amigos. Su rostro decía lo contrario, y hasta el príncipe pareció confundido. Plum, viendo la seriedad, sugirió ir a reunirse con la tribu de sirenas. Le contaron todo, y Plum quedó confundida al saber que el príncipe lo estaba arreglando todo. Plum la miró con expresión de susto para que reaccionara. Shai aceptó ayudarlos por haberle salvado la vida. Entraron al océano profundo dentro de una burbuja. Pudieron respirar sin problemazo y la burbuja contenía oxígeno. Los visitantes deseaban que la conversación fuera fácil y que pudieran volver, pensando en lo ocurrido en la aldea élfica y enana. Atravesaban el océano, viendo peces y criaturas marinas. Llegaron a la aldea oculta de las sirenas, una hermosa cueva submarina. Allí mantenían alejados a los monstruos marinos. Las burbujas explotaron, había una piedra que les proporcionaba aire. Y un poco de maná para sobrevivir. Lut agradeció a Rina por su malla de burbujas. Conversaron animadamente y Sia lo observaba desde lejos. Celosa, pidió que salieran y la siguieran hasta la jefa. Al entrar al castillo, todos reconocieron a Sia y preguntaron por su ausencia. Feliz, abrazó al príncipe, valió la pena el esfuerzo. Todos estaban felices y lo celebraban. Ignoraban lo que se avecinaba. Plum tuvo una mala sensación e interrumpió y les dijo que debían apresurarse. Si no, serían absorbidos. Los presentaron ante la jefa. Vieron a una hermosa mujer en el trono, reconoció a Lut al instante. Se trataba de Grains, una líder de las sirenas. Parecía joven y envejecían lentamente y conservaban su belleza. Lut presentó a Rina y Grains, los reconoció como pareja. Se interrumpió, diciendo que estaban sonrojados y que solo eran amigos. Rina no pudo aclarar su situación. Lut explicó su visita. El árbol del mundo revivió y reconstruían el reino. Necesitaban su fuerza para la reconstrucción y su regreso al reino. Los visitantes sabían que necesitaban algo más para convencerlas, pero creían que sería fácil. Grains les presentó sus condiciones. Antes de que Lut pudiera responder, Sia pidió ser su esposa. Las sirenas eran solo mujeres y necesitaban un hombre para sobrevivir. Sabían que sería fácil encontrar un compañero en otras ciudades. Grains aceptó unirse al reino una vez solucionado todo.
Lut no estaba listo para casarse. Grains aclaró que no era obligatorio. La decisión era suya. Sia abrazó al príncipe, poniendo celosa a Rina. Una semana después, el sistema de agua estaba listo. Rina usó su magia para asegurar el flujo de agua para las sirenas. Sia estaba allí, encantada con la calidad del agua. Todas las sirenas intentaban que Lut se casara con alguna de ellas y Sia y Rina no lo veían bien. Sia las detuvo. Lut notó la molestia de Rina y fue a preguntarle. Algunas sirenas pidieron al príncipe que visitara el árbol del mundo. Era un lugar importante. El príncipe se negó. Plum lo rescató, dijo que tenía algo que discutir. Rina estaba molesta por la atención que recibía el príncipe y Sia lo notó. A solas, Sia cuestionó las intenciones de Rina. Rina respondió que solo quería ayudar al príncipe. Al preguntarle si estaba enamorada, lo negó. Su voz temblaba. Sia supo que mentía. Estaba enamorada. Mientras lo negaba, decidió confesar su amor y ser su esposa. Confiada en su decisión. Si no sentía preocupación, no era amor verdadero. La sirena dejó a Rina con sus pensamientos. Recordaba sus palabras y todo tenía sentido. Se preguntaba qué sentía por Lut y recordó su interés. Sus sentimientos eran verdaderos. Corrió a buscar al príncipe. Quería pasar tiempo con él. Llegó a la puerta del príncipe, la abrió de golpe y lo encontró trabajando. Lut preguntó por su visita inesperada. Ella estaba confundida. Tras pensarlo mucho, dijo que quería decirle algo. Para no arrepentirse, sonrojada, confesó su amor. La confesión fue abrupta. El príncipe no lo esperaba. Rina dijo que él fue el primero en preocuparse por ella. Siempre la apoyó, incluso cuando mentía. Sus sentimientos crecieron al pasar tiempo con él. Confesó que planeaba decírselo cuando terminara todo. Lut la abrazó, tranquilizándola. Lut confesó su amor y Rina estaba sorprendida. Lut admiraba a Rina y su magia. Rina también lo consideraba importante y planeaba decírselo después. Pero fue bueno que lo confesaran pronto. Fue vergonzoso, pero decidieron seguir adelante. A pesar de la confesión, su prioridad era el reino. Sia, que estaba fuera, sintió el abrazo cálido. Renunció a su amor. Plum le preguntó por qué renunció y por qué presionó a Rina a confesar. Sia estaba confundida. Plum dijo que quería proteger a Rina. Al saber que Lut amaba a Rina, supo que debían estar juntos. Rina siempre ponía a los demás primero. No podían ser egoístas con ella. Plum sentía la carga de Rina por salvarlos. Sabían que no solo los fracasos importaban, habían compartido alegrías y tristezas o merecían estar juntos.
Xia quería desahogarse y se lo pidió a Plum, quien se negó. Plum era buena persona y le dijo que contara mientras estaban a salvo. Podrían ir juntaso, él la escucharía. La escena cambia a la sala de la aldea élfica Jurrina. El príncipe y Alma estaban presentes. Sorprendidos por la presencia de extraños, el jefe pidió escuchar a Alma. Rina recordó cuando Alma pidió convencer a los élficos y el príncipe aceptó y Rina dudaba. Alma sacó un retoño del árbol del mundo, dijo que producía maná si el original moría. Los élficos no creían que el árbol del mundo produjera semillas. El anciano calmó a todos. Alma explicó que extrajeron semillas y tendrían maná abundante. Planeaban plantar árboles para construir un nuevo mundo. Los élficos estaban sorprendidos en la magia, estaba prohibida. Alma amaba la magia y quería que la experimentaran. Quería recordarles lo maravillosa que era la magia. Los élficos escuchaban atentamente a Rina y el príncipe estaban emocionados. Alguien del público estuvo de acuerdo, otros se unieron. El jefe debía tomar la decisión y los miraba. El jefe aceptó, permitiría la magia, cuando la concentración de maná no permitiera levantaría la prohibición. Pidió a todos que colaboraran con el árbol del mundo, debían pagar un precio. Los demás elfos aceptaron al instante, así de fácil consiguieron el apoyo total de la aldea elfa. Alma estaba a punto de llorar de alegría al conseguirlo. Y como ayudó a todos, jugó un papel importante como los demás, uniendo su aldea al reino semihumano. Todos lo elogiaron por haberlos ayudado tanto con su magia, y estaban encantados. El príncipe les dijo que lo habían logrado, y que la ayuda de los elfos se debió a sus palabras, y a cómo las había dicho. Así que debía tener confianza en su importante papel en la reconstrucción de la nación. Las escenas volvieron al reino, donde cada elfo se dedicaba al cultivo, usando su magia para regenerar la tierra y producir alimentos en la aldea. Lo hacían para aumentar la eficiencia del terreno, y todos trabajaban por turnos, lo que hacía que el proceso fuera fluido. Las sirenas ayudaban a todos a recuperar fuerzas, y cuando Rina encontró a Sia, fue a hablar con ella. Sin embargo, recibió un rechazo inmediato cuando Sia apartó la mirada, llamándola la persona más ocupada. En realidad, Rina quería agradecerle por todo lo que había hecho, pero se sentía incómoda. Parecía que Sia leía sus pensamientos, así que Rina confesó que gracias a ella había podido expresar sus sentimientos por el príncipe. Como tenía fiebre, le pidió ayuda para encontrar a su príncipe azul. La dama Rina estaba lista para decírselo sin dudarlo. Al día siguiente, el príncipe observó el crecimiento de la ciudad desde arriba y vio que iba bastante bien. Creía que el crecimiento se lograría fácilmente algún día. Pero al mirar a su hermana, notó que no estaba de buen humor. Sariela siempre deseó la felicidad de su hermano, y creía que, como él había elegido a la mujer con la que quería vivir, no iba a cuestionarlo. Y entonces gritó que, aunque el reino era lo más importante, sentía que no estaba ayudando lo suficiente a su construcción. Por eso huyó, decidida a encontrar una forma de contribuir a lo que era su segunda prioridad. Lu también decidió hacer su parte y se puso a trabajar. Pasado un mes, el reino había crecido un poco, y todo estaba listo, plantado por todas partes. El bosque que rodeaba el reino estaba plantado con árboles que proporcionaban suficiente maná. Por lo tanto, el día que la pareja salió, fue de compras para su nueva casa. Mientras estaban en el mercado, el príncipe notó que, aunque habían reunido a todos los semihumanos, aún había gente que sentía odio hacia los humanos.
Serena aclaró que iría bien, a buen ritmo, y pronto incluso ellos aprenderían cómo eran realmente las cosas y cómo podrían tener una buena vida juntos. Aún así, Luther era consciente de que, si él cambiaba su forma de dragón o las sirenas cambiaban la suya, los demás se quedarían impactados, ya que era difícil enfrentarse a alguien así por primera vez. Las cosas eran diferentes para Rina, ya que Luther era su amigo y ella confiaba en él. Lu comprendió que solo necesitaba ganarse la confianza de esa gente, y sería un gran paso hacia su aceptación por su propio pueblo. Mientras estaban en la ciudad humana, notaron que sus compras estaban finalmente completas. Sin embargo, había muchos guardias en el lugar. Al preguntar qué había sucedido para que se preocuparan tanto, uno de los guardias reveló que estaban siendo atacados continuamente por monstruos del bosque cercano, y sería desastroso si volvían a entrar en la ciudad. En ese momento, algo llamó la atención de la dama Rina. Pero antes de que pudiera aclarar nada sobre la identidad del monstruo que atacaba, hubo una conmoción en la ciudad cuando algo apareció por la puerta sur, y eran los monstruos de nuevo. Se aclaró que parte del castillo también había sido destruido, y ambos quedaron impactados al enterarse. Atacaban continuamente a la gente y dañaban las infraestructuras, y ni siquiera los soldados podían repelerlos. Los monstruos atacaban sin cesar, y cuando uno de ellos estaba a punto de comerse a alguien, Rina usó su malla de reflejo para bloquearlo y salvarlo. Lu también quiso contribuir a la batalla. Sin embargo, no podía transformarse en dragón monstruo, ya que asustaría a todos. Rina sabía que la aparición repentina de tantos monstruos no era normal, y que algo guiaba a la gente a la seguridad. Notó que uno de los lobos estaba a punto de atacar a una madre y a un bebé. El chico no pudo contenerse, se transformó en su verdadera forma de dragón monstruo y arrojó al monstruo contra el suelo, inmovilizándolo. Ahora todos los presentes tenían más miedo del dragón que del monstruo anterior. Y en ese momento, la Dama del Sol fue la que más miedo tenía. Las noticias del monstruo llegaron a la capital, al Palacio Real, donde todos discutían cómo habían atacado los monstruos y cómo la magia había ayudado a repelerlos. También tenían información sobre la presencia de un dragón que interrumpió la batalla. Y aunque recordaban la victoria contra ellos, instantánea en sus ojos, era solo una leyenda antigua que se transmitía por la tierra. Algunas fuentes decían que los restos de dragones intentaban construir una nación, o en resumen, que intentaban vengarse de los humanos que destruyeron su hogar. De vuelta en la ciudad de los semihumanos, llegaron los informes, y se aclaró que solo se habían registrado algunas lesiones menores en las afueras. Sin embargo, lo que más presión había creado fue la aparición de un dragón de la nada. Todos agradecieron al chico por salvar la vida de muchos. Y mientras hablaban, la chica que no decía ni una palabra era la dama Rina. Al preguntarle por su estado, inmediatamente empezó a disculparse y aclaró que todo lo ocurrido con el ataque de los monstruos fue culpa suya. Nadie lo entendía, así que aclaró que los plantones que habían plantado para erradicar el problema del árbol del mundo también alimentaban de maná a los monstruos y por eso atacaban continuamente para conseguir más. Otros intentaron aclarar que no era solo culpa de la dama, que también habían participado otros. Analizando a fondo la causa del problema, se dieron cuenta de que el problema real eran las flores que florecían después de plantar los plantones, y por eso los monstruos atacaban continuamente el reino dragón y la ciudad humana. Rina notó el cambio en la concentración de maná, pero decidió ignorarlo, pensando que era un crecimiento normal. Sin embargo, creía que era su culpa no haberlo notado y haber causado tantos problemas, provocando que la ciudad e incluso su propio reino fueran atacados por los monstruos. Sintiéndose culpable, gritó pidiendo disculpas por poner a todos en peligro y aceptando su culpa. En ese momento, llegaron unas visitas, y Sariela no se sentía bien, ya que eran humanos de la capital. Plum abrió la puerta y aclaró que había 2 personas de la comunidad humana, y en cuanto vio sus caras, se dio cuenta de algo inesperado. Era Lena del Palacio Real, la hermana gemela de Rina. Y esta vez, iba acompañada del príncipe, como si fueran pareja. La comunidad semihumana decidió que ambos eran enemigos, y al preguntarles el motivo de su visita, dijeron que querían hablar de algo. Sin embargo, antes de que pudieran terminar la frase, Rena se adelantó y se disculpó por no mencionar las consecuencias que tendrían que afrontar tras la plantación del árbol del mundo. Mientras estaba a mitad de su conversación para explicarles qué pasaba realmente, Sariela se puso delante de ellos, deteniéndolos y diciéndoles que nadie podía acercarse demasiado a ella, y que no era solo culpa suya lo ocurrido. La niña se preocupaba mucho por la dama, llamándola la hechicera de Dragónica.
Lut aclaró que la forma en que pensaban no era como iban a ser las cosas, y lo mismo explicó la pareja del reino real, que estaban allí solo para hablar, no para arrestar a nadie.